Pokémon. Este Gary es muy diferente. Zorro Novelas Ligeras My Friends. Recuerden que en Patreon, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. 151. Solrock y Lunatone han perdido su capacidad de luchar, Pupitar y Lairon ganan, así que el ganador final de este desafío de gimnasio es Gary. Después de confirmar que Solrock y Lunatone no podían pelear, la madre de Tate y Liza, como árbitro, anunció inmediatamente el resultado final. ¿Qué? Al enterarse de que la batalla había terminado, Tate mostró inmediatamente una expresión de frustración. Perdimos así como así. A Liza le costó aceptarlo por un momento. Esto se debe a que su cooperación es demasiado pobre. Después de que Gary llamó a Pupitar y Lairon, le dijo a Tate y Liza. Si su cooperación es así, creo que la mayoría de los entrenadores que desafíen al gimnasio Mosdev ganarán sin luchar. Para entonces, es probable que la Liga de Oen les cancele su puesto como entrenadores del gimnasio. No querrán que los despidan. Después de decir eso, Gary miró a Tate y Liza con una mirada burlancia. No queremos que nos despidan. Al recordar las diversas escenas vergonzosas tras el despido, Tate y Liza negaron con la cabeza, comprendiéndolo. Entonces demuestren su trabajo en equipo. El rostro de Gary se puso serio mientras hablaba con Tate y Liza. Lo sabemos. Después de escuchar esto, Tate y Liza se dieron cuenta de sus errores, por lo que después de disculparse mutuamente, su trabajo en equipo volvió a la normalidad. Genial. Cuando la madre de Tate y Liza vio esta escena, su rostro se llenó de sonrisas. Ya que Gary ha completado el desafío, ¿es mi turno ahora? Rosa miró a Tate y Liza, quienes ya habían recuperado su trabajo en equipo, e inmediatamente se levantó y preguntó. Por supuesto, déjenos mostrarle a continuación nuestro estrecho trabajo en equipo. Tate y Liza se miraron y gritaron juntos en señal de comprensión. El resultado de la siguiente batalla es evidente. Ya fuera Rosa o Hilda, su fuerza superaba con creces a la de Tate y Liza, y ganaron fácilmente la batalla de gimnasio. Hoy nos dieron una buena lección. Tate estaba un poco decepcionado tras 3 derrotas consecutivas. Entonces no podemos rendirnos. Creo que mientras más nos esforcemos, más fuertes seremos. Como hermana mayor, Liza no se decepcionó en ese momento, sino que estaba muy animada. Así es, hermana. Tras escuchar lo que dijo su hermana Liza, Tate también recuperó el ánimo. Por cierto. Tate y Liza, que habían recuperado su espíritu de lucha, también volvieron al tema. Sacaron 3 insignias rosas y amarillas con forma de corazón y se las entregaron a Gary y a los otros 2. Esta es la insignia mental de nuestro gimnasio Mosdeep. Por favor, acéptala. Gracias. Gary y los otros 2 les dieron las gracias y tomaron las insignias juntos. Espero que podamos seguir luchando la próxima vez hasta ese día. No acabaremos con una derrota tan desastrosa como la de hoy. Después de ver a Gary y a los otros 2 guardar las insignias, Tate continuó. Por supuesto, también espero seguir luchando con Tate y Liza. Gary y los otros 2 asintieron. De esta manera, Gary, Rosa y Hilda ganaron con éxito la insignia del gimnasio Mosdeep. Después de desafiar al gimnasio Mosdeep, Gary y los demás no tenían ninguna razón para quedarse, así que después de despedirse de Tate, Liza y su madre, se prepararon para regresar al centro Pokémon. Esta es nuestra 7ª insignia en la región de Oen. Si conseguimos la última, podremos inscribirnos en la conferencia Evergrande de la Liga Oen. De regreso al centro Pokémon, Rosa miró la insignia mental en su palma y le dijo felizmente a Gary y Hilda. Así es, solo queda la última medalla de lluvia de Ciudad Zootrópolis. Gary también asintió y le respondió a Rosa. Bueno, nuestro próximo objetivo es la ciudad de Zootrópolis. Después de que Rosa escuchó las palabras de Gary, inmediatamente levantó los brazos y gritó, pasando directamente a Gary y a Hilda a su lado, y caminó primero al frente. Después de que Gary y Hilda vieron a Rosa así, también se rieron y la persiguieron juntos. Justo cuando Gary llegó a la puerta del centro Pokémon, escuchó un sonido muy sutil. Gary, ¿escuchaste algún sonido? Rosa, que estaba siguiendo a Gary, por supuesto escuchó el sonido, por lo que primero miró a su alrededor y luego le preguntó a Gary cuando no encontró nada extraño. Creo que debería ser el huevo Pokémon de Gary. Hilda, que estaba al lado, encontró la anormalidad del huevo Pokémon en los brazos de Gary, por lo que se lo explicó. Sí.
Rosa, tras escuchar las palabras de Hilda, miró de inmediato el huevo Pokémon en brazos de Gary y, efectivamente, encontró algo inusual. Este huevo Pokémon brilla un poco blanco. Parece que el huevo Pokémon está a punto de eclosionar. Gary, quien también lo notó, comprendió de inmediato lo que iba a suceder. Entonces vamos a buscar a la enfermera Joy. Cuando escuchó esto, inmediatamente se puso nerviosa y subconscientemente quiso pedirle ayuda a la enfermera Joy. De acuerdo. Gary aún no había tenido contacto con la eclosión de huevos Pokémon y no tenía experiencia, así que aceptó. Afortunadamente, Gary y los demás ya habían llegado a la puerta del centro Pokémon, por lo que los tres tomaron medidas y pronto llegaron hasta la enfermera Joy. Hola, ¿puedo ayudarte en algo? Era todavía la familiar y gentil enfermera Joy, quien preguntó a Gary y a los otros dos con una sonrisa en su rostro. Enfermera Joy, mi huevo Pokémon está a punto de eclosionar, por favor ayúdenos. Después de decir eso, Gary sostuvo en sus brazos el huevo Pokémon, que emitía una suave luz blanca, y lo colocó sobre el mostrador frente a la enfermera Joy. Está bien, déjamelo a mí. Después de echar un vistazo al huevo Pokémon con una luz blanca cada vez más deslumbrante, la enfermera Joy asintió de inmediato. Luego, con la ayuda de Jigglypuff, sacó una toalla húmeda y caliente y la colocó debajo del huevo Pokémon. Después de hacer una serie de preparativos, la enfermera Joy le dijo a Gary y a los otros dos que estaban bastante nerviosos en ese momento. Está bien, entonces podemos esperar a que el huevo Pokémon eclosione. Está bien. Gary también asintió. Por cierto, Gary, ¿sabes qué Pokémon nacerá de este huevo? Fue en ese momento que Rosa continuó con su indagación anterior, queriendo saber qué Pokémon nacería del huevo que tenía frente a ella. No te preocupes, lo sabrás en un rato. Gary todavía lo mantenía en secreto y no se lo explicó a Rosa. Eres tan molesto. Al ver que Gary seguía negándose a hablar, Rosa lo miró con indignación. Mira, está a punto de eclosionar. Justo cuando Rosa fulminaba con la mirada de Gary, la luz del huevo Pokémon se volvió más deslumbrante. Fue entonces cuando Hilda se apresuró a recordarles a Gary y a Rosa. Cuando Gary y Rosa escucharon esto, inmediatamente dirigieron su mirada hacia el huevo Pokémon que emitía una suave luz blanca. ¿Qué tipo de Pokémon saldrán? Tengo muchísimas ganas. ¿Qué tipo de Pokémon será? Tengo muchísimas ganas de verlo. Rosa, que estaba de pie, observó el huevo Pokémon que brillaba frente a ella. Aunque no le pertenecía, no impidió que sus ojos, llenos de expectación, se llenaran de alegría. Bajo la luz blanca, cada vez más deslumbrante, también se alzaba una figura joven. Gary y los demás abrieron los ojos de par en par y la observaron atentamente, temiendo perderse algún detalle. Justo después de que la luz se disipara por completo, el huevo Pokémon original desapareció, dejando una pequeña figura atrás. Este Pokémon es Ralts. Rosa observó al Pokémon que apareció en la toalla. Tenía el cuerpo blanco, el pelo verde le cubría la mitad de la cara y dos cuernos rojos en la cabeza. Su identidad se reveló de un vistazo. Era Ralts, el Pokémon de tipo psíquico y hada. Pokémon. Ralts. Tipo. Psíquico, hada. Habilidad. Sincronizar. Género. Femenino. Nivel. Nivel 1. Clasificación. Campeón. Movimientos. Telequinesis, gruñido, voz desarmante, confusión, rayo confuso. El panel del sistema también pasó rápidamente los datos de Ralts a Gary. Después de recibir los datos, Gary estaba encantado con las calificaciones de Ralts. El recién nacido Ralts abrió sus ojos color vino y nublados y miró a su alrededor confundido. Este lindo comportamiento atrajo inmediatamente el afecto de Rosa, Hilda y la enfermera Joy. Ralts, qué mono. Gritó Rosa emocionada. Incluso Gary, que había experimentado 2 vidas, casi no pudo contener sus instintos paternales en ese momento. Después de mirar a su alrededor, Ralts posó sus ojos llorosos en Gary, entre los demás. Ralts sintió una sensación cálida y familiar por parte de Gary. Un placer conocerte, Ralts, soy Gary. Después de ver los ojos de Ralts sobre él, Gary se acercó inmediatamente y se presentó suavemente. Ralts. Ralts sintió la bondad de Gary, entrecerró los ojos y gritó alegremente. Y fue ese dulce y pegajoso sonido de Ralts lo que inmediatamente despertó la envidia de Rosa. Realmente envidio a Gary, ojalá este Ralts fuera mío. Después de decir eso, Rosa miró a Gary con una mirada muy envidiosa y también muy infeliz.
Gary notó la mirada triste de Rosa, pero todavía estaba concentrado en Ralphs, por lo que lo ignoró por el momento. De lo contrario, Gary definitivamente le daría una lección a Rosa y le haría saber lo que significa ser el cabeza de familia. Ralphs, por favor cuida de mí en el futuro. Entonces Gary sacó una Pokéball bajo la mirada envidiosa de Rosa e Hilda, y Ralphs fue capturado. Después de capturar a Ralphs, Gary no recuperó la Pokéball sino que la liberó directamente. Ralphs, que estaba un poco en pánico después de ser capturado en la Pokéball, se sintió aliviado instantáneamente después de ver a Gary nuevamente. Por cierto, esto es Moo Moo Milk. Creo que a este pequeño le gustará. La enfermera Joy, que acababa de ayudar a nacer, también recordó algo en ese momento, por lo que sacó un tazón de leche Moo Moo y lo colocó frente a Ralphs. A Ralphs parecía gustarle mucho el sabor de la leche Moo Moo. Tras probarla un rato, aumentó rápidamente la velocidad de la bebida. En poco tiempo, un tazón de leche Moo Moo desapareció. Después de beber Moo Moo Milk, Ralphs bostezó, se tumbó en la toalla y cayó en un dulce sueño. Al ver esto, Gary sacó la Pokéball, recuperó a Ralphs y la dejó descansar. Por cierto, Moo Moo Milk es muy útil para los nuevos Pokémon, deberías preparar más. En ese momento, la enfermera Joy también comenzó a recordarle a Gary. Además, debes cuidar bien a este pequeño. Está bien, lo sé. Gary asintió al oír esto. Después de recibir la respuesta afirmativa de Gary, la enfermera Joy también se fue con una sonrisa y continuó con sus asuntos. Entonces vamos a comprar leche Moo Moo rápidamente. Creo que al pequeño Ralphs le encantará. Después de que la enfermera Joy se fue, Rosa no podía esperar para llevar a Gary y a Hilda a comprar leche Moo Moo. Bueno. Gary vio que aún era temprano, por lo que aceptó directamente. Entonces vámonos. Después de eso, Gary y los otros dos abandonaron el centro Pokémon y fueron a la tienda a comprar leche Moo Moo. Ese día, en la naturaleza, Gary también le pidió al sistema la recompensa por capturar a Ralphs, y los objetos que obtuvo también dejaron a Gary extasiado. Si Gary no hubiera sido más comedido, habría gritado fuerte en ese momento. Hola, Gary, Rosa y Hilda. Temprano a la mañana siguiente, Gary y los otros dos, que acababan de salir de la puerta del centro Pokémon, escucharon un grito. ¿Quién nos llama? Con dudas, Gary y los otros dos miraron hacia la fuente del sonido, y pronto vieron tres figuras que les hacían señas. ¿No son Tate, Lisa y su madre? ¿Por qué están aquí? Gary y los demás también tenían mucha curiosidad por saber por qué Tate, Lisa y los demás estaban allí. Gary y los demás se acercaron a ellos por curiosidad y preguntaron. Tate, Lisa y tía, ¿por qué están aquí? Por supuesto que vinimos a buscarte. Dijo Tate, señalando a Gary y a los otros dos. ¿Nos buscaban? Gary y los otros dos se miraron al oír estas palabras, un poco confundidos. Es así, afortunadamente, Lisa, como la hermana mayor, se puso de pie y le explicó a Gary y los otros dos. Hoy, Tate, mi madre y yo vamos a ir al lugar donde trabaja mi padre, que es el Centro Espacial Mos Dep. Creemos que a usted y a Gary les podría interesar el centro espacial, por eso los llamaremos. Centro Espacial Mos Dep. Al oír ese nombre desconocido, Rosa se interesó de inmediato. Es el lugar donde estudiamos y lanzamos cohetes. Es muy famoso en el mundo. Después de ver el interés de Rosa en el Centro Espacial Mos Dep, Tate también presentó con orgullo. Debido a que el clima en nuestra ciudad Mos Dep es relativamente templado, el centro espacial se construyó en nuestra ciudad Mos Dep. Además, déjame decirte que el papá de Lisa y yo trabaja en el Centro Espacial Mos Dep. Cuando Tate mencionó a su padre, su tono se volvió aún más emocionado y orgulloso. ¿Es eso así? Después de escuchar la presentación de Tate, Rosa se interesó instantáneamente, por lo que dirigió su atención a Gary. Gary, vamos al Centro Espacial Mos Dep. Gary también sentía curiosidad por el mundialmente famoso Centro Espacial Mos Dep. Ahora que tenía la oportunidad de visitarlo, sin duda no se negaría. Ningún problema. Después de la aprobación de Gary, Rosa sonrió en su lindo rostro. Entonces vámonos. Así, bajo el liderazgo de Tate, Lisa y su madre, Gary y los otros dos pronto llegaron al Centro Espacial Mos Dep. Este es el Centro Espacial Mos Dep. ¿Qué te parece? Es increíble. Después de llegar a la entrada del centro espacial, Tate se lo presentó con orgullo a Gary y a los otros dos. Este lugar es realmente asombroso.
Al observar el alto edificio frente a él y el cohete colocado en el amplio campo, mostró una expresión de sorpresa. Hay cosas más interesantes dentro. Entremos ahora. Lisa también vio las caras de sorpresa de Gary y los demás, por lo que continuó saludándolos. Bueno. Parece que hay muchas máquinas interesantes aquí. Siguiendo a Tate y Lisa, Gary y los demás llegaron a una habitación en el centro del Centro Espacial Mosdeep. En cuanto a la madre de Tate y Lisa, ya se había despedido y seguía con sus asuntos cuando entraron al centro. ¿Qué son estas máquinas? Tienen una pinta muy interesante. Había muchas máquinas únicas en esta sala, lo que hizo que Rosa exclamara. De la misma manera, incluso Gary, que ha vivido 2 vidas, vio estas máquinas por primera vez y se interesó, sin mencionar a las 2 hermosas niñas, Rosa e Hilda. Estas son máquinas de entrenamiento utilizadas por los astronautas. Todo astronauta necesita entrenamiento antes de poder subirse a un cohete y viajar al espacio. Siguiendo de cerca, Tate inmediatamente le explicó a Rosa. ¿Qué hay de este dispositivo? Preguntó Hilda señalando una máquina que parecía un asiento. Eso es un caminante lunar, una máquina que se utiliza para simular y entrenar la caminata sobre la luna. Ante la pregunta de Hilda, Lisa también lo presentó brevemente. Después, por sugerencia de Tate y Lisa, Gary y los demás experimentaron felizmente el caminante lunar y la máquina de entrenamiento para astronautas. En esa habitación no tan pequeña, Gary y los demás, así como Tate y Lisa, compartían sonrisas felices por todas partes. Después de jugar aquí por un rato, Gary y los demás, liderados por Tate y Lisa, salieron de la habitación y se dirigieron hacia otros lugares en el centro. En otras salas del centro, el personal había colocado muchas máquinas relacionadas con los viajes espaciales, y Tate y Lisa se las explicaron a Gary y a los demás una por una, creando una atmósfera agradable. Esta sala también es la última que visitaremos en este viaje. Contiene un extraño meteorito traído del espacio por nuestro centro espacial Mosdeep. Cuando llegaron a la puerta de una habitación, Tate señaló la puerta y le dijo a Gary y a los demás. Tate, recuerdo que esta habitación no está abierta al público. Lisa miró a Tate, que estaba hablando emocionado, y se lo recordó. Está bien, Gary y los demás son nuestros amigos. No creo que mamá y papá nos culpen. Tate agitó la mano, descartando el recordatorio de su hermana Lisa. Si te sientes avergonzado, está bien que no lo veamos. Gary notó la vacilación de Lisa y compartió sus pensamientos. Está bien, ya que Tate lo dijo. Lisa negó con la cabeza después de pensarlo un rato y asintió. Por el tono de las palabras de Tate y Lisa, demostraron que confiaban plenamente en Gary y los demás, por lo que Gary y los demás también revelaron una mirada de gratitud en sus ojos. Está bien, entremos. Justo cuando Tate estaba a punto de abrir la puerta de la habitación donde se almacenaban los meteoritos, la manija de la puerta se abrió automáticamente y una figura familiar salió. Mamá, ¿por qué estás aquí? Sí, la persona que salió de la habitación era la madre de Tate y Lisa, quien se había separado de ellos antes. Tate y Lisa se sorprendieron mucho al ver a su madre salir de la habitación, por lo que se miraron y preguntaron al unísono. Solo vine a ver el meteorito. Si quieres entrar, adelante. Tengo algo que hacer aquí. La madre de Tate y Lisa parecía un poco apurada. Respondió rápidamente y se fue a toda prisa sin esperar la respuesta de Tate y Lisa. Siento que el comportamiento de mi madre en este momento fue un poco extraño. Lisa miró la espalda de su madre y quedó confundida por un momento. Está bien, después de todo, mamá siempre ha estado muy ocupada. Tate simplemente hizo un gesto con la mano y no le dio importancia. Está bien, entremos. Entonces Tate abrió la puerta y condujo a Gary y a los demás a la habitación donde se almacenaba el meteorito. Este meteorito es lo que mi padre trajo del espacio. Sin embargo, antes de que Tate terminara su presentación, fue interrumpido por Lisa. Oh, no, Tate, el meteorito se ha ido. Lisa señaló la vitrina vacía y gritó con incredulidad. ¿Qué? Después de escuchar las palabras de Lisa, Tate inmediatamente miró la vitrina donde originalmente se colocó el meteorito, pero no había rastro del meteorito en la vitrina en este momento. ¿Por qué desapareció el meteorito? Tate revisó la habitación, pero no encontró rastro alguno del meteorito. Tate y Lisa entraron en pánico. Era la señora que estaba aquí hace un momento. Gary se llevó la mano a la barbilla y recordó el proceso que enfrentaron. Solo había algo muy raro.
la madre de Tate y Liza, a quien recibieron en la puerta. Gary, ¿qué quieres decir? Rosa, Hilda, Tate y Liza quedaron un poco desconcertadas al escuchar las palabras de Gary. Tate, Liza, ¿no les pareció muy extraña la señora de la puerta? Preguntó Gary mientras miraba a Tate y a Liza. Al escuchar lo que dijiste, parece que ella era un poco diferente de la mamá habitual. Después de escuchar las palabras de Gary, Liza también bajó la cabeza para pensarlo y descubrió que la madre en la puerta era muy extraña. Gary, ¿quieres decir y? La inteligente Hilda también entendió lo que Gary quería decir y mostró una expresión increíble. Así es, la señora que nos encontramos en la puerta hace un momento no era real, sino un disfraz. Probablemente el meteorito esté con ella. Gary asintió y les contó a Rosa y Hilda su suposición. Entonces tendremos que alcanzarla. Después de decir eso, Tate abrió la puerta y corrió en dirección a donde acababa de irse la falsa madre. Debemos recuperar el meteorito. Después de que Liza terminó de hablar, lo siguió de inmediato. Vamos a ayudar también. Gary y los demás se miraron y de inmediato dieron pasos para seguirlo. Mientras corrían, Tate y Liza también se comunicaron con sus padres y el personal del centro y les pidieron ayuda. Esa persona está corriendo rápidamente hacia el tejado. Así, con su ayuda, revisando el vídeo, finalmente encontraron la figura de la persona que robó el meteorito. Démonos prisa. Después de recibir la noticia, Gary y los demás, junto con Tate y Liza, persiguieron hacia el techo. Bajo el liderazgo de Tate y Liza, que estaban familiarizados con el terreno, Gary y otros alcanzaron rápidamente a la persona que robó el meteorito en el techo del edificio. Detente ahora y entrega el meteorito. Tate, que lo alcanzó, miró al ladrón que todavía se hacía pasar por su madre e inmediatamente gritó fuerte. Eso no funcionará. El ladrón levantó el dedo índice y lo agitó, indicando que era imposible. No tienes forma de retirarte ahora, así que simplemente entrega el meteorito. Liza miró el meteorito en la mano del ladrón y dijo con una mirada fría en su rostro. Eso no es necesariamente cierto. Después de eso, el ladrón puso en marcha la aeronave tras él, listo para escapar con el meteorito bajo la atenta mirada de Gary y otros. Adiós. Antes de irse, el ladrón saludó a Gary y a los demás provocativamente. Esta acción también enfureció mucho a Gary y a los demás, pero no pudieron hacer nada más que verlo escapar. Pero el resultado de lo que sucedió después superó las expectativas de Gary y de los demás, así como del propio ladrón. ¿Cómo pudo pasar esto? Lo siento, me voy primero, Ciao. El ladrón que tomó el meteorito del centro espacial Mosdale no se olvidó de provocar a Gary y los demás mientras ponía en marcha la aeronave detrás de él para escapar. Maldición. Gary y los demás quedaron indefensos ante esta situación. Aunque enviaran a sus Pokémon, sería demasiado tarde. Solo pudieron verlo escabullirse. Jajaja. Justo cuando el ladrón estaba a punto de escapar, varios Baltoy aparecieron de repente frente a él y lo rodearon. Debido a la aparición de Baltoy, la sonrisa en el rostro del ladrón desapareció, reemplazada por una expresión de enojo. Maldita sea. Después de maldecir por dentro, el ladrón tuvo que aterrizar frente a Gary y los demás en el techo. Ahora su única salida era derrotar primero a Gary y a esos Baltoy, y luego escapar. No tienes escapatoria ahora. Al ver que el ladrón se veía obligado a regresar, Tate y Liza lo rodearon de inmediato. Gary, Rosa e Hilda también vinieron a ayudar a Tate y Liza con los Pokémon en sus manos. Parece que tenemos que ocuparnos de usted primero. Después de eso, el ladrón sacó una Pokéball y le dijo a Gary y a los demás. ¿Quién eres? Tate miró fijamente al ladrón, que seguía tan descarado después de estar rodeado, y le preguntó con una mirada penetrante. ¿Quién soy? En ese momento, el ladrón sintió que ya no necesitaba disfrazarse, así que inmediatamente se levantó la bata blanca, se quitó el disfraz y reveló su verdadero rostro. La aparición de la madre de Tate y Liza había desaparecido, reemplazada por un hombre de cabello morado que vestía medias negras y una capa escarlata. Eres el ladrón fantasma Brody. Al observar al hombre de expresión malvada frente a él, Gary reconoció su identidad al instante. Era Brody, el ladrón fantasma del equipo Magma. Gary, ¿lo conoces? Después de que Gary revelara la identidad del ladrón que tenía delante, Rosa, Hilda, Tate y Liza lo miraron. Por supuesto, asintió Gary, y luego comenzó a explicar brevemente algunas de las situaciones que conocía.
Se llama Brody y es miembro del equipo Magma. Por su magnífica habilidad para disfrazarse, lo llaman el hombre de las 1000 caras. Resultó ser un miembro del equipo Magma. Tras escuchar las palabras de Gary, todos los presentes miraron fijamente a Brody. Al fin y al cabo, la reputación del equipo Magma ya es muy importante en la región de Oen. Oh, no esperaba que alguien aquí me conociera. Brody también se sorprendió un poco de que Gary reconociera su identidad. Pero, Brody, ya que has aparecido hoy, será mejor que te rindas. Gary también miró fijamente a Brody, dispuesto a derrotarlo hoy. Entonces veremos qué tan fuerte eres. A Brody no le convenció la amenaza de Gary y no la tomó en serio. Tate, Liza y otros también estaban un poco enojados por el comportamiento de Brody de ignorarlos, por lo que lanzaron sus propios Pokémon, Solrock y Lunatone. Enfrentándose a los dos Pokémon de Tate y Liza, Brody envió directamente a su Mirtiena con la fuerza de un Quasi-Rey y rápidamente derrotó a los dos Pokémon de Tate y Liza. ¿Es esta toda tu fuerza? Es realmente decepcionante. Tras ver a los dos Pokémon del oponente derrotados fácilmente, Brody también esbozó una sonrisa desdeñosa. Maldita sea, no traje a mi Pokémon principal hoy, sino, en ese momento, Tate también estaba bastante molesto. Si se llevaban el meteorito por su culpa, sería una bofetada. Déjamelo a mí. Mirando a Tate y Liza, quienes habían sido derrotados, Gary tomó la iniciativa de levantarse y dijo. Entonces te molestaré. Al ver esto, Tate y Liza tuvieron que cederle el lugar a Gary. Rosa e Hilda, que estaban allí, sostenían a Hirachi en sus manos y estaban alertas para apoyar a Gary. Para el Mirtiena de Brody, Gary envió decisivamente a su Arcanine a luchar. Parece que eres mucho mejor que los dos pequeños anteriores. Brody también vio al Arcanine a quien no le importaba en absoluto el poder del Mirtiena y también aprendió que el Arcanine frente a él no era fácil de manejar, por lo que también estaba alerta. Ante las palabras de Brody, Gary no tuvo intención de responder, sino que ordenó directamente al Arcanine que atacara. Arcanine, usa lanzallamas. Después de recibir la orden, el Arcanine inmediatamente utilizó el movimiento lanzallamas y corrió hacia la dirección del Mirtiena de Brody. Mirtiena, pulso oscuro. Brody no dudó en lanzar el ataque, sino que ordenó directamente a Mirtiena que contraatacara. Originalmente, Brody pensó que era una batalla de igual fuerza, pero después de 2 movimientos, superó con creces sus expectativas. El chorro de llamas derrotó directamente el pulso oscuro del Mirtiena y luego se precipitó hacia el Mirtiena con la fuerza restante. Bajo el ataque del chorro de llamas, aunque el Mirtiena no perdió su capacidad de combate, también quedó cubierto de heridas. ¿Cómo es posible? Incluso Brody se sorprendió por la fuerza del Arcanine. Carga salvaje. Justo cuando Brody estaba aturdido, Gary agitó la mano y ordenó al Arcanine. Acompañado por un destello de relámpago rojo, el Arcanine que usó la carga salvaje golpeó al Mirtiena con llamas. Mirtiena, atacado, quedó inconsciente en el acto y luego cayó frente a Brody. Un Arcanine de nivel rey. Al ver esto, Brody supo que el Arcanine frente a ella había alcanzado la fuerza del nivel rey. No esperaba encontrarme con un entrenador como tú hoy, dijo Brody tras mirar a Gary con expresión complicada. Ya que conoces mi fuerza, ríndete. Gary y Arcanine también fijaron sus ojos en Brody. Admito la derrota, te daré este meteorito. Después de eso, Brody se rindió y le arrojó el paquete que contenía el meteorito a Gary. De hecho, Brody sabía que con el nivel de entrenador de Gary, definitivamente sería atrapado si se enredaba, por lo que tuvo que renunciar a este objetivo. Por lo tanto, después de que Brody le arrojara el meteorito que acababa de obtener a Gary, recuperó el Mirtiena y envió a Zubat mientras Gary y los demás se concentraban en el meteorito. Después de dejar que Zubat usara a la niebla negra, huyó de la escena decisivamente. Después de que la niebla negra en el lugar se disipó por completo, Brody ya no estaba en el techo. No, Brody escapó. Después de que Tate vio a Brody desaparecer, solo pudo suspirar impotente. Olvídalo, ya que el meteorito ha sido recuperado, dejémoslo así. Como ya había escapado, Gary no tenía intención de perseguirlo. Solo puede ser así. Aunque no estaba dispuesto, Tate no pudo hacer más que aceptarlo con impotencia. La próxima vez que lo encuentre, definitivamente lo atraparé. Pero Tate todavía no estaba dispuesto, por lo que tomó una decisión en secreto. Gary, ¿ya te vas? Quería invitarte a seguir explorando Ciudad Musgo Profundo.
Esa mañana, cuando Gary, Rosa y Hilda acababan de salir del centro Pokémon, se encontraron con Tate y Liza, quienes vinieron a despedirlos. Desde que Gary, Tate y Liza experimentaron el incidente con el ladrón fantasma Brody en el centro espacial Mos Def, Tate y Liza a menudo invitaban a Gary y a los demás a explorar varios lugares de la ciudad de Mos Def, lo que duró varios días. Cuando se enteraron de que Gary y los demás estaban a punto de abandonar Ciudad Mos Def, Tate y Liza también mostraron reticencia. Lo siento, Tate, Liza, Gary negó con la cabeza y les dijo. Todavía tenemos que desafiar al siguiente gimnasio, así que no podemos quedarnos en Ciudad Mos Def por mucho tiempo. Aunque Tate y yo lo esperábamos, todavía estamos un poco reacios. Liza miró a Gary y a los demás que estaban a punto de irse, y sus ojos revelaron reticencia. Durante esos días, Gary y los demás forjaron una profunda amistad con Tate y Liza. Está bien, el mundo es redondo y nos volveremos a encontrar en el futuro. Gary también notó la reticencia de Tate y Liza, por lo que los consoló suavemente. Sí, volveremos a verte cuando tengamos tiempo, asintió Rosa y repitió lo que dijo Gary. Lo vamos a repetir, así que no te preocupes, dijo Hilda siguiendo a Rosa. Lo sé. Aunque todavía se mostraban reacios, Tate y Liza solo pudieron aceptarlo. La próxima vez que nos encontremos, peleemos de nuevo. Para entonces, Liza y yo no seremos derrotados tan fácilmente como antes. Antes de irse, Tate desafió a Gary con mucho ánimo. Está bien. Gary también asintió pesadamente. Después de despedirse de Tate y Liza, Gary y los demás abandonaron el centro Pokémon en Ciudad Mos Def y caminaron hacia el muelle. Nuestro próximo objetivo es la última ciudad, Zootrópolis. Tengo muchísimas ganas. Tras llegar al muelle, Rosa observó el bullicio del mismo y se emocionó un poco. Sí, por fin llegamos al último gimnasio. Si lo derribamos, podremos inscribirnos en la conferencia Evergrande. Después de escuchar esto, Hilda asintió y recordó sus viajes a la región de Oen durante este periodo, también estaba llena de emoción. Está bien, deberíamos. Justo cuando Gary estaba diciendo algo, fue interrumpido por una ráfaga de timbres urgentes de su teléfono celular. ¿Quién llamó? Tras oír sonar el celular de Gary, Rosa preguntó con curiosidad. Soy Steven. Gary sacó el celular de su bolsillo y vio que era la llamada de Steven. Señor Steven, ¿sucede algo? Como era Steven quien llamaba, Hilda pensó que debía haber algo mal. De lo contrario, con el carácter de Steven, no contactaría de Gary. No lo sé, Gary negó con la cabeza, indicando que no sabía, y luego continuó. Pero lo sabremos si preguntamos. Después de eso, presionó el botón de respuesta en el teléfono y pronto la cara de Steven apareció en la pantalla. En ese momento, Gary descubrió que Steven en la pantalla había cambiado su comportamiento gentil habitual y todo su rostro mostraba una expresión de mucho pánico. Señor Steven, ¿qué le pasa? Al ver la expresión de pánico de Steven, Gary se sintió confundido por un momento, así que preguntó. Oh, no, Gary. El equipo Magma y el equipo Aqua han encontrado los rastros de Groudon y Kyogre. Después de ver la cara de Gary, Steven inmediatamente habló con Gary. Groudon y Kyogre. Después de escuchar lo que dijo Steven, el rostro de Gary inmediatamente se volvió solemne. Durante este período de tiempo libre, Gary casi se había olvidado de este asunto, de lo contrario, lo habría olvidado por completo después del recordatorio de Steven. Groudon y Kyogre. Rosa e Hilda, que estaban allí presentes, también mostraron expresiones de sorpresa al enterarse de la noticia. Después de todo, Rosa e Hilda no son Ash. Conocían muy bien la situación de Groudon y Kyogre, así que mostraron expresiones de sorpresa al enterarse de la noticia. ¿Entonces me buscas por Groudon y Kyogre? Conociendo la causa del asunto, Gary también sabía la gravedad del asunto, por lo que frunció el ceño y le dijo a Steven. Sí, asintió Steven. Pero con mi fuerza, no soy rival para esas dos bestias. Pedirle a Gary que se ocupe de Groudon y Kyogre es como pedirle a Gary que muera, por lo que la negativa de Gary es muy obvia. Lo sé, quiero pedirte que te encargues de los equipos Magma y Aqua. En cuanto a lo demás, voy para allá. Steven también es muy claro sobre las preocupaciones de Gary, por lo que le dijo directamente las cosas específicas que le pidió que hiciera esta vez. Aunque no se trata de lidiar con Groudon y Kyogre, las consecuencias de su batalla no son algo que se pueda tomar a la ligera, por lo que Gary todavía tiene muchas dudas.
Por favor, tenemos escasez de personal aquí, así que solo puedo preguntarle. Steven miró la expresión vacilante de Gary, por lo que volvió a hablar y le pidió ayuda. Gary, vamos a ayudarlos. Rosa, llena de justicia, también quiso ayudar. Está bien, estoy de acuerdo. Gary vio que Rosa y Hilda estaban ansiosas por intentarlo, así que tuvo que aceptar. Resultó que Gary tenía en la mano esa cosa que podía usarse como carta de triunfo para proteger su seguridad. Después de que Gary estuvo dispuesto a ayudar, Steven también estaba muy feliz, así que después de una ronda de agradecimientos, le dijo a Gary y a los demás la dirección específica. Con tu ubicación actual, llegarás antes que yo. Cuando llegues, podrás contactar a Lance. Antes de colgar el teléfono, Steven también le recordó a Gary y a los demás. ¿Campeón de la región de Johto, Lance? Preguntó Gary alzando las cejas al oír el nombre de Lance. Sí, Lance me contó la noticia sobre Groudon y Kyogre. Steven asintió, confirmando la suposición de Gary. Lo sé, iré allí inmediatamente. Como había aceptado, Gary estaba dispuesto a correr allí inmediatamente. Todo depende de ti. Después de hablar con Steven, Gary colgó el teléfono. Está bien, cambiemos de dirección. Después de colgar el teléfono, Gary miró a Rosa y Hilda a su lado. Bueno. Después de que Rosa y Hilda miraron a Gary, asintieron y estuvieron de acuerdo. Está bien, vámonos. Entonces, en las afueras de Ciudad Mosdeep, 3 Pokémon voladores pasaron rápidamente en una dirección y pronto desaparecieron en el cielo sobre Ciudad Mosdeep. ¿Por qué cambió el tiempo? Hace un momento estaba soleado. Rosa, que viajaba en su Unfezant y se dirigía al lugar de los hechos junto a Gary e Hilda, miró el cielo, que había pasado de claro a nublado, ahora cubierto de nubes oscuras. Poco después, una llovizna comenzó a caer del cielo. Rosa miró la llovizna con duda y volvió sus ojos hacia Gary, esperando que pudiera darle una explicación. Debería ser el despertar de Kyogre. Gary observó el clima cada vez más sombrío y su expresión se tornó más solemne. ¿Qué? Tras escuchar las palabras de Gary, Rosa e Hilda mostraron caras de asombro. Parece que tenemos que darnos prisa. Tras decir eso, Gary giró la cabeza y miró a Rosa y a Hilda. Comprendido. Rosa y Hilda sabían lo que Gary quería decir con su mirada, así que asintieron. Debido a que el incidente ocurrió de repente, Gary y los demás no se atrevieron a demorarse e inmediatamente instaron a sus Pokémon a apresurarse a llegar a la escena del incidente. Kyogre, deja que vean tu poder. Volviendo a Ash y su equipo, habían entrado accidentalmente en el submarino del equipo Magma, lo que obligó a Ash y su equipo, que viajaban en la región de Oen, a unirse a la batalla entre el equipo Magma y el equipo Aqua. Y el líder del equipo Aqua, Archie, quien obtuvo el orbe rojo en la batalla con el equipo Magma, estaba de pie en un vehículo volador en ese momento, sosteniendo el orbe rojo en su mano y gritando locamente a los miembros del equipo Magma que todavía estaban en la isla. Tan pronto como Archie terminó de hablar, un relámpago dorado brilló entre las nubes oscuras y, en un instante, siguió una fuerte lluvia. Sin embargo, la gente de la isla no tuvo tiempo de prestar atención a esto y simplemente observaron el poder de Kyogre frente a ellos. En cuanto a Archie, que sostenía el orbe rojo, cambió su comportamiento, mirando el orbe en su mano mientras hablaba como un loco. Maxie, quería que me vieras conquistar el mundo, pero parece imposible. Porque quiero hundir esta isla y este mundo juntos en el agua. ¿Qué quieres hacer? Tus subordinados siguen aquí. Ante las locas palabras de Archie, Maxie también mostró una expresión de incredulidad. No importa. Afectado por el orbe rojo, Archie había perdido por completo la razón en ese momento. Maestro Archie. Las palabras de Archie también hicieron que todas las personas del equipo Aqua presentes mostraran expresiones increíbles. No podían imaginarse que su amado jefe los abandonaría. Archie, Maxie miró a Archie, que había perdido la cabeza, y por un momento se llenó de sentimientos encontrados. Lance, que apareció detrás de Maxie disfrazado de soldado del equipo Magma, se quitó el sombrero y le gritó a Archie. Archie, suelta el orbe rojo, serás poseído por él. Eso no funcionará. Archie, completamente afectado por el orbe rojo, ciertamente no escucharía las palabras de Lance. Kyogre, hazlo. Entonces, el controlado Archie ordenó a Kyogre lanzar un ataque.
En la superficie del mar, donde ya llovía a cántaros, aparecieron varios tornados y relámpagos dorados también atacaron la isla, partiendo árboles uno tras otro. Una fuerza tan poderosa hizo que la gente y los Pokémon que aún estaban en la isla mostraran una mirada de miedo. Al ver esta situación, Archie no se arrepintió, sino que se enfureció aún más. Miren, Archie, de pie en el avión, se ríe a carcajadas con los brazos extendidos. Lance en la isla, mientras miraba al loco Archie, habló con Maxie que estaba a su lado. Los dos orbes creados por los antiguos originalmente estaban destinados a controlar a los Pokémon superantiguos y usarlos como armas. Tras una pausa, Lance continuó con tono solemne. Sin embargo, el poder de los Pokémon superantiguos supera con creces la sabiduría de los antiguos. Lo que hicieron al final fue simplemente una blasfemia contra la naturaleza. Cuanto más malvada sea la persona que lo controla, más difícil será controlar a los Pokémon superantiguos que se alimentan de él, por eso los dos orbes fueron sellados para evitar que los humanos volvieran a cometer el mismo error. Maxie, que siempre ha estado obsesionado con el superantiguo Pokémon Groudon, ciertamente no lo cree y todavía insiste en sus propias ideas. La razón por la que el usuario controla el orbe es que su mente es demasiado débil. Hemos analizado correctamente su poder. Si queremos crear un mundo mejor, el poder del Pokémon superantiguo es indispensable. La gente en la antigüedad también pensaba lo mismo. Justo cuando Lance estaba a punto de refutar, una voz vino del aire, atrayendo la atención de Lance y Maxie. Al poco rato, tres figuras cayeron del aire al suelo. Eran Gary, Rosa e Hilda, que acababan de llegar. Tú eres, Gary. Al mirar a Gary y a los demás que caminaban frente a él, Lance rápidamente rememoró recuerdos de Gary. Es nuestra primera vez. Un placer conocerlo, señor Lance. Al ver que Lance lo llamaba, Gary también sonrió y lo saludó. ¿Por qué estás aquí? Lance también se sorprendió por la aparición de Gary y los demás. Les pedí que vinieran. Justo cuando Rosa estaba a punto de responder, una voz familiar para Gary y los demás llegó desde el aire. Al cabo de un rato, apareció una figura con el mismo patrón que Gary y los demás. Eran los mismos que habían aparecido con Gary y los demás. El ex campeón de la Liga de Oen, Steven, con quien contactamos. ¿Cuánto tiempo sin verte, Gary, Rosa, Hilda y Lance? Después de ver a Gary, Lance y otros, Steven asintió levemente y los saludó. ¿Eres tú, Steven? Después de ver aparecer a Steven, Maxie también se sorprendió. Debes saber que, como campeón de la Liga Oen, Steven ha estado buscando mucho a su equipo Magma. Ahora que puede verlo, Maxie también está muy sorprendido. Maxie, la situación es más urgente ahora. Resolveremos el asunto entre tú y el equipo Aqua más tarde. Steven no tiene una buena impresión del equipo Magma y del equipo Aqua, quienes causaron esta grave consecuencia. HMPH, entonces tienes que sobrevivir primero. Maxie resopló en respuesta a la amenaza de Steven. Lance, ¿cuál es la situación ahora? Steven no tuvo tiempo de preocuparse por la reacción de Maxie, pero miró a Lance a su lado. Las cosas están muy mal. Después de suspirar, Lance le contó a Gary, Steven y otros toda la historia y la situación actual. Es realmente problemático. Tras escuchar la narración de Lance, Steven también sintió dolor de cabeza. Gary y otros también sintieron dolor de cabeza. Justo cuando Gary y otros estaban pensando qué hacer a continuación, un grito atrajo la atención de todos los presentes. Gary, señor Steven. Señor Steven, Gary y todos los demás. Justo después de que Gary, Rosa, Hilda y Steven se encontraron con Lance, escucharon un llamado familiar desde atrás. Gary y los demás se dieron vuelta y vieron a tres personas conocidas trotando hacia ellos. Mai, Brock y Max. A Gary no le sorprendió que Mai y los demás aparecieran aquí. Después de todo, el protagonista siempre aparece cerca de eventos importantes. Mai, ¿qué haces aquí? Pero Rosa e Hilda sí que se sorprendieron de que Mai y las demás aparecieran allí. Es una larga historia. Mai y Brock se miraron y sonrieron con amargura. Rosa e Hilda también notaron la mirada amarga de los dos, por lo que no continuaron preguntando. Por el contrario, el niño travieso Max no mostró una expresión amarga sino que se acercó a Lance emocionado. Eres el mismísimo señor Lance. El señor Steven también está aquí. Al ver a sus dos ídolos seguidos, Max estaba tan emocionado que no podía hablar. Por cierto, ¿dónde están Ash y Pikachu?
Después de mirar alrededor por un rato, Lance no encontró a Ash y Pikachu, así que preguntó. Nosotros tampoco lo sabemos. Mai y los otros dos se miraron y negaron con la cabeza. Si Ash está aquí, debería estar allí. Gary, que escuchó la conversación, señaló el helicóptero del equipo Magma que estaba a su lado y dijo. Después de escuchar las palabras de Gary, Lance inmediatamente se acercó a una grieta en el helicóptero y gritó fuerte. Ash, ¿estás ahí? Señor Lance y todos. Ash, quien originalmente estaba sentado en el helicóptero, se levantó inmediatamente al oír el grito de Lance. Al llegar al hueco, también se percató de la presencia de Gary y los demás, por lo que mostró una expresión de sorpresa en su rostro. Después de ver a Ash atrapado en el helicóptero, Lance inmediatamente liberó su carta de triunfo dragonita y rescató a Ash. Gary, ¿dónde está Pikachu? Hilda no vio el Pikachu de Ash, así que le preguntó. Pikachu, cuando Ash escuchó a Hilda mencionar a Pikachu, negó con la cabeza y dijo. Simplemente se escapó y ahora no sé dónde está. ¿Qué pasó? Steven también frunció el ceño y preguntó. Bajo el interrogatorio de Steven, Ash le contó a Steven y a todos los presentes en la escena toda la historia en detalle. Entonces Pikachu está poseído por el orbe índigo. Steven frunció el ceño al oír esto. Esto va a ser problemático. Como Pikachu está poseído por el orbe índigo, debe estar buscando a Groudon. Al ver que Ash todavía estaba preocupado por la desaparición de Pikachu, Gary aprovechó la oportunidad para expresar su conjetura. Es muy probable. Tras escuchar la suposición de Gary, Lance asintió y estuvo de acuerdo. ¿Pero dónde está Groudon ahora? Steven hizo una pregunta más crítica. Nosotros tampoco lo sabemos. Todos los presentes, excepto Gary, negaron con la cabeza. De hecho, Groudon está allí. En ese momento, Gary señaló en dirección al submarino del equipo Aqua y les dijo a todos. Después de escuchar las palabras de Gary, todos inconscientemente miraron en la dirección que Gary señaló y vieron que había un gran contenedor en el submarino del equipo Aqua. Sentí una presencia muy fuerte en ese contenedor, una especie de presencia cálida. Creo que debería ser Groudon. Gary continuó diciéndoles a todos. Ya que Groudon está allí, creo que Pikachu definitivamente irá allí. En ese momento, Lance también levantó su orgullosa capa y dijo. Gary, vayan juntos allí a buscar a Pikachu, y Steven y yo iremos a tratar con Archie y aprovecharemos la oportunidad para recuperar el orbe rojo. Ya veo. Gary no tenía opinión sobre el arreglo de Lance, así que asintió. Por cierto, ten cuidado de no dejar que Groudon se despierte, de lo contrario, las cosas se pondrán muy mal. Antes de irse, Steven también le recordó a Gary y a los demás. Ya es muy problemático para Kyogre despertar solo. Si Groudon también despierta, las cosas se complicarán. En ese momento, como enemigo mortal, Groudon definitivamente peleará con Kyogre, y el resultado será peor que ahora. Lo conseguimos. Varios adolescentes, liderados por Gary, asintieron. Tras organizar sus respectivas tareas, Gary, Ash y los demás se separaron de Steven y Lance. Gary y los demás fueron a buscar a Pikachu, mientras que Steven y Lance fueron a detener a Archie y Kyogre. Desafortunadamente, el destino no siempre es el que uno desea. Cuando Gary y los demás alcanzaron a Pikachu, descubrieron que ya había aparecido en el contenedor. Bajo el llamado de Pikachu y el orbe índigo en su cuerpo, Groudon también despertó de su letargo. Después de que Groudon rompiera el contenedor que lo contenía, su enorme y roja figura apareció frente a todos. Va a ser terrible. Dijeron inconscientemente todos los presentes al ver esta escena. Groudon lanzó una columna de luz que se extendió hasta el cielo, convirtiendo el clima originalmente sombrío y lluvioso del lado de Gary en un día soleado. Del lado de Steven y Lance, aunque sus Dragonite, Gyarados Shindy y Metagross Shindy hicieron todo lo posible para luchar contra Kyogre, no pudieron causar ningún daño. Por el contrario, debido a su ataque, el orbe rojo en la mano de Archie se fusionó directamente con el cuerpo de Archie. Por lo tanto, Kyogre se volvió aún más violento, y la superficie del mar originalmente turbulenta ahora fue agitada por olas aún más grandes. Esta devastadora escena también hizo que los miembros del equipo Magma y el equipo Aqua en la isla se sintieran asustados y aterrorizados. Y Maxie, que siempre había estado obsesionado con el poder de Groudon, de repente se despertó después de ver el poder de Kyogre. Sin embargo, afortunadamente, el más violento Kyogre no se centró en Steven y Lance, lo que permitió que ambos escaparan.
Pero después de seguir la mirada de Kyogre y ver al revivido Groudon, también se dieron cuenta de que las cosas se habían vuelto serias. Y todo salió tal como lo esperaban. Tras ver que su enemigo mortal Groudon había despertado, Kyogre dejó inmediatamente a Steven y Lance, los dos insectos, y centró su atención en Groudon, que se encontraba en la isla. La batalla entre los Pokémon estaba a punto de estallar. Después de que ambos bandos se miraron, Kyogre fue el primero en perder la paciencia y lanzó un ataque contra Groudon. Después de que Kyogre rugiera en el mar, una enorme ola se precipitó hacia Gary y su grupo con el impulso de no rendirse hasta hundir la isla. Y Gary y su grupo en la isla estaban en peligro. Es una ola tan grande que nos va a ahogar por completo. Gary miró la enorme ola que se extendía desde el mar y, por un momento, fue difícil describirla con palabras. Gary. Después de ver esa enorme ola, Rosa e Hilda se acercaron inmediatamente a Gary y agarraron su brazo con fuerza, con un rastro de miedo en sus ojos. Puede. Máximo. Además de Mai y Max, Brock y un grupo de miembros del equipo Magma y el equipo Aqua, ante una ola tan grande que parecía un desastre natural, todos mostraron expresiones de miedo. Algunos incluso se desplomaron directamente al suelo. Va a ser un problema. Tras consolar a Rosa e Hilda, Gary frunció el ceño y miró las olas que se acercaban. Tenía un plan en mente. Parece que solo podemos pedirle ayuda. Justo cuando las enormes olas estaban a punto de barrer la isla, Groudon, que estaba de pie en la orilla, comenzó a actuar. Frente a las enormes olas, Groudon mantuvo la calma. Observó las olas que se aproximaban, luego concentró su poder y disparó un rayo blanco contra ellas. La poderosa luz blanca derrotó instantáneamente las enormes olas ante los ojos de todos, calmando el mar y dejando la isla sana y salva. ¿Qué fue eso de ahora, rayo solar? Rosa miró el rayo emitido por Groudon y estuvo un poco insegura por un momento. Sí, es Solar Beam, asintió Gary y confirmó lo que dijo Rosa. Tan poderoso. Hilda se quedó atónita por un momento mientras miraba a los dos Pokémon antiguos que se enfrentaban. Sí, son realmente poderosos. Gary ya había comprobado los atributos de Groudon y Kyogre, y miró a los dos Pokémon con ojos sin vida. Pokémon. Groudon. Tipo. Tierra. Habilidad. Sequía. Nivel. Legendario. Movimientos. Cuchillas de precipicio, lanzallamas, giro de fuego, poder de la tierra, terremoto, erupción, sobrecalentamiento, brazo de martillo, filo de piedra. Pokémon. Kyogre. Tipo. Agua. Habilidad. Llovizna. Nivel. Legendario. Movimientos. Pulso de origen, hidrobomba, pistola de agua, surf, aquatail, rayo de hielo, anillo de agua, escaldadura, ventisca, remolino. Justo cuando Gary estaba aturdido, Groudon y Kyogre volvieron a pelear. Al mismo tiempo, Lance y Steven regresaron con Gary y los demás. Gary, ¿estás bien? Steven todavía estaba un poco asustado por la enorme ola de hace un momento. Estamos bien. Por suerte, teníamos el rayo solar de Groudon. Si no, nos estarían buscando bajo el agua, bromeó Gary, sacudiendo la cabeza. Tu chico. Steven sonrió y meneó la cabeza ante el humor de Gary. ¿Qué debemos hacer ahora? Lance miró a Groudon y Kyogre, quienes estaban enfrascados en un feroz combate, y estaba perdido. Así es. No podemos permitir que Groudon y Kyogre sigan luchando así, o el mundo sufrirá aún más. Gracias a las habilidades de Groudon y Kyogre, la zona donde se encontraban Gary y sus amigos estaba dividida. Un lado estaba empapado por una intensa lluvia, el otro abrasado por un sol abrasador. Estas condiciones climáticas tan dispares se extendían por la región de Hoenn y por el mundo a una velocidad alarmante. El extraño clima actual se ha extendido a Ciudad Zooctópolis y Ciudad Mosdeep, dijo Steven después de contactar a Ugallace. Debemos encontrar una manera de detenerlos. Lance miró seriamente a Groudon y Kyogre, quienes estaban luchando ferozmente. Pero, con nuestra fuerza, es como intentar detener un carro con un brazo de mantis. Steven entendió sus limitaciones en comparación con Groudon y Kyogre. ¿Qué debemos hacer? Ash se puso ansioso al saber que su Pikachu todavía estaba en Groudon. Todo es culpa de estos chicos del equipo Magma y el equipo Aqua. Si no fuera por ellos, nada de esto habría sucedido, dijo Rosa, mirando fijamente a los miembros de ambos equipos. Lo más urgente es detenerlos primero. Steven y Lance continuaron concentrándose en Groudon y Kyogre.
Ahora solo ella puede ayudarnos. Gary decidió activar un poder oculto. Gary, ¿tienes una solución? Steven preguntó apresuradamente cuando notó la determinación de Gary. Solo podemos intentarlo, respondió Gary. Aunque inseguro, sabía que no tenían otra opción. Gary, por favor, ayúdame a salvar a Pikachu. Suplicó Ash. Lo sé, dijo Gary con firmeza. Dio un paso adelante, agarrando firmemente una escama verde en su mano. Gary, ¿necesitas nuestra ayuda? Lance ofreció su ayuda. No hace falta, respondió Gary. Soltó la escama verde que tenía en la mano. Gary, ¿tienes alguna idea? Preguntó Lance con curiosidad. Como dice el dicho, la magia debe usarse para combatir la magia, dijo Gary con una sonrisa misteriosa. Steven notó la escala verde y preguntó, ¿qué es esto? Algo que pueda ayudarnos, respondió Gary crípticamente. Gary levantó la balanza y gritó. Respóndeme, Rayquaza. Necesito tu ayuda. Canalizó su poder viridiano hacia la balanza, rezando en silencio. Una luz verde se elevó hacia el cielo, cautivando a todos. Incluso Groudon y Kyogre, al percibir la presencia familiar, dejaron de luchar y volvieron la mirada hacia Gary. Por un momento, no pasó nada. La decepción se apoderó del grupo. Entonces, el rugido de un dragón resonó en el cielo. Todos miraron hacia arriba y apareció una esbelta figura verde, descendiendo con una presencia majestuosa. Ese es, Rayquaza. Como maestro dragón, Lance miró la esbelta figura verde frente a él con los ojos muy abiertos y una expresión incrédula. Ya sabes, Rayquaza, como Pokémon legendario de tipo dragón y volador, es el Pokémon con el que Lance siempre ha soñado. Tipo dragón más tipo volador, bueno, cumple con el estándar de Lance para conquistar Pokémon. Es Rayquaza. Como local de la región de Hoenn, Steven también miró a Gary con los ojos muy abiertos, mostrando la misma expresión de sorpresa que Lance. Gary, ¿realmente encontraste a Rayquaza? Lo encontré por casualidad, explicó Gary con una sonrisa mientras miraba a Rayquaza frente a él. ¿Es eso así? Steven también sintió que Gary había ocultado mucho, pero en este punto, no continuó preguntando y pareció haber adivinado lo que estaba pasando. Gary, ¿para qué quieres verme? Rayquaza, que había aterrizado frente a Gary, ya entendía lo que estaba pasando después de echar un vistazo a Groudon y Kyogre, quienes lo miraban fijamente, pero aún necesitaba preguntar. Rayquaza, creo que sabes que Groudon y Kyogre han revivido y han empezado a pelear. Quiero que me ayudes a detenerlos. Gary, que escuchó la voz de Rayquaza en su corazón, miró hacia arriba y le gritó al Rayquaza que estaba frente a él. Aunque nuestro trabajo es detener la pelea entre Groudon y Kyogre, aún soy muy joven. Con mi fuerza actual, no soy su oponente. Después de escuchar la petición de Gary, Rayquaza primero miró fijamente a Gary, luego negó con la cabeza y dijo. Comparando la fuerza de Dios de primer nivel de Groudon y Kyogre, el Rayquaza actual, que solo tiene la fuerza de Dios de segundo nivel, de hecho no es lo suficientemente bueno. No te preocupes, tengo una forma de reducir la brecha entre tus fuerzas. Gary ciertamente conocía la brecha entre el heroico Rayquaza frente a él y Groudon y Kyogre, pero ya había preparado una forma de lidiar con la brecha. ¿Qué método? Rayquaza miró a Gary con curiosidad. Por supuesto que depende de ello. Después de eso, Gary sacó un pergamino y se lo mostró a Rayquaza. ¿Podría ser esto? Rayquaza sintió un aliento familiar en el pergamino final y, al mismo tiempo, tuvo una conjetura en su mente. Así es, asintió Gary, confirmando la suposición de Rayquaza. Con este pergamino final, deberías poder lidiar con Groudon y Kyogre. Este pergamino final fue la recompensa que Gary recibió del sistema cuando capturó a Ralts, quien tenía la calificación de campeón. Mientras se use este pergamino, Rayquaza podrá aprender los toques finales básicos y luego aprovechar esta oportunidad para completar la mega evolución. Lo intentaré lo mejor que pueda. En este punto, Rayquaza no tuvo más remedio que aceptar subir al escenario. Entonces te lo dejo a ti. Gary asintió a Rayquaza. Vamos juntos a encargarnos de esos dos viejos. Después de eso, Rayquaza aterrizó frente a Gary. Bueno. Gary, debes regresar sano y salvo. Justo cuando Gary estaba a punto de pisar la espalda de Rayquaza, Rosa llamó a Gary y le dijo con cara de preocupación.
No te preocupes, con la fuerza de Rayquaza estaré a salvo. Gary se palmeó el pecho y prometió. Buen viaje, Gary. Ash, Steven y los demás también te enviaron sus bendiciones. Así, Gary se subió a la espalda de Rayquaza con las esperanzas y bendiciones de todos. Vamos, Rayquaza. Gary miró directamente a Groudon y Kyogre, que estaban cerca, y dijo. Demostrémosles nuestra fuerza. Bueno. Después de aceptar, Rayquaza inmediatamente voló al cielo y llegó al centro de Groudon y Kyogre. Quizás porque Groudon y Kyogre fueron golpeados innumerables veces por otros Rayquazas, en el momento en que vieron a Rayquaza, Groudon y Kyogre se detuvieron uno tras otro y miraron a Rayquaza con ojos asesinos. Es hora de subir, Rayquaza. Gary miró a Groudon y Kyogre a ambos lados, y luego gritó fuerte a Rayquaza debajo de él. Bueno. Después de que Gary usó el pergamino final, este se convirtió en una luz verde y se hundió en el cuerpo de Rayquaza debajo de Gary. Rayquaza, Mega Evolución. Después de que la clara voz de Gary se difundiera por el silencioso ambiente, Rayquaza también experimentó un extraño cambio. El Rayquaza original ahora estaba cubierto por una deslumbrante luz blanca, y su figura cambiaba constantemente en la luz blanca. Cuando la luz que cubría a Rayquaza se disipó por completo, la figura de Rayquaza también cambió por completo y se convirtió en Mega Rayquaza. Rayquaza, que había completado la Mega Evolución, ya había entrado en las filas de los dioses de primer nivel con su fuerza. Este es Mega Rayquaza. Porque el grito de Gary hizo que todos los presentes lo escucharan, por lo que todos miraron al Mega Rayquaza debajo de Gary. Gary, vamos. Solo Rosa e Hilda, sus dos amigas, rezaban en silencio por Gary. Es hora de subir, Rayquaza. Después de completar la Mega Evolución, Gary miró a Groudon y Kyogre, y luego le dio una orden a Rayquaza. Rayquaza, usa Pulso Dragón. Después de escuchar la orden de Gary, Rayquaza inmediatamente lanzó un Pulso Dragón muy fuerte, apuntando a Kyogre y atacando. Kyogre tampoco se dejaba engañar. Al ver acercarse el Pulso Dragón, inmediatamente usó un ataque hidrobomba para contrarrestarlo, y ambos ataques también iniciaron una pelea. Groudon, después de ver a Rayquaza en un punto muerto con Kyogre, no se limitó a observar, sino que reunió energía y, al igual que Kyogre, lanzó un lanzallamas a Rayquaza. Las llamas rojas quemaron el aire mientras corrían hacia Rayquaza. Debido al lanzallamas de Groudon, la temperatura en los alrededores aumentó bruscamente, provocando que muchas personas en la isla sudaran mucho. Gary, ten cuidado. Del mismo modo, Rosa abrió la garganta y advirtió a Gary cuando vio al lanzallamas atacando a Rayquaza. Rayquaza. Gary también notó el grave impacto de temperatura causado por el ataque de Groudon, por lo que inmediatamente gritó a Mega Rayquaza debajo de él. Rayquaza. Gary también notó el chorro de fuego de Groudon, por lo que inmediatamente le recordó a Rayquaza que estaba debajo de él. Comprendido. Rayquaza, por supuesto, entendió el significado de Gary, por lo que realizó un movimiento súper rápido y desapareció del lugar, provocando que el chorro de fuego de Groudon y el movimiento apresurado de Hydro Pump chocaran entre sí, y luego ambos desaparecieran en el aire. Después de que Groudon y Kyogre vieron que el ataque no tuvo efecto, desataron nuevamente pilares de fuego caliente y bombas hidroeléctricas, y continuaron atacando a Rayquaza. Rayquaza, danza del dragón. Bajo el mando de Gary, Rayquaza utilizó movimientos ágiles, empleando el movimiento danza del dragón para mejorar su poder de ataque y velocidad, mientras se movía constantemente entre varios movimientos. Del mismo modo, Rayquaza también aprovechó esta oportunidad para acercarse rápidamente a Kyogre. Ahora, Rayquaza, usa cola de dragón. Bajo el mando de Gary, Rayquaza usó su cola envuelta en energía de dragón para golpear a Kyogre cuando no estaba prestando atención. El poderoso movimiento cola de dragón arrojó directamente a Kyogre al mar. El siguiente es Draco Meteor. Entonces Rayquaza no descansó sino que miró a Groudon, que venía del continente. Acompañado de una enorme bola de energía de dragón, explotó en el aire, y la energía que emitió se convirtió en meteoritos, que cayeron con Groudon como objetivo. Aunque Groudon también intentó hacer todo lo posible para usar movimientos como el lanzallamas para contraatacar, solo destruyó una parte y los meteoritos restantes también cayeron sobre el lento Groudon. Groudon también siguió los pasos de Kyogre y fue arrojado al mar por la lluvia de meteoritos. Bien hecho. Después de ver esta escena, Steven, Lance y los demás sonrieron felices.
Pikachu. Solo Ash mostró una mirada preocupada porque su Pikachu se hundió en el mar con Groudon en ese momento. Sin embargo, afortunadamente, esta preocupación fue solo momentánea. Pronto, Groudon reapareció, y Ash se sintió aliviado al ver a Pikachu sano y salvo. Pica. Maldita sea. Sin embargo, Archie y Pikachu, parasitados por los dos orbes, parecían particularmente enfadados en ese momento. Tanto el hombre como el Pokémon mostraron expresiones aterradoras. Groudon y Kyogre también estaban furiosos. También estaban furiosos por el ataque anterior de Rayquaza. Acompañados por los rugidos de Groudon y Kyogre, Pikachu y Archie también dejaron escapar dolorosos lamentos. Después de un tiempo, los orbes que habían invadido a Archie y Pikachu se separaron de sus imágenes divinas. Los orbes se separaron. Tras ver esta escena, Steven y Lance se miraron y sonrieron. También sabían que esto significaba que el accidente terminaría aquí. Sin embargo, las cosas no sucedieron como Steven y Lance pensaban. Los dos orbes que se habían separado de Archie y Pikachu se integraron rápidamente en los cuerpos de Groudon y Kyogre. En cuanto a Archie y Pikachu, quienes fueron separados de los orbes, perdieron mucha de su energía debido a los orbes, por lo que se desmayaron directamente y cayeron al fondo del mar. Pikachu. Señor Archie. Después de ver esta escena, Ash y los miembros del equipo Aqua liderados por Shelly gritaron preocupados. Afortunadamente, Lance envió a su guiarado Shelly a tiempo para rescatar al hombre y al Pokémon de manera segura. Después de apoderarse de Pikachu y Archie de forma segura, Ash y Shelly también dejaron sus corazones colgantes. Después de integrar los dos orbes, Groudon y Kyogre fueron instantáneamente envueltos por una luz blanca más deslumbrante, y sus cuerpos también cambiaron en la luz blanca. Además de que sus propios cuerpos se hicieron más grandes, también comenzaron a aparecer débilmente con algunas runas. Cuando la luz blanca se disipó por completo, Primal Groudon y Primal Kyogre aparecieron frente a todos nuevamente. Pero esta vez, Groudon y Kyogre cambiaron sus posturas anteriores. Además de tener muchas más líneas, Kyogre tenía una marca A en el cuerpo, y Groudon tenía una marca U. Esta postura es... Steven y Lance, que estaban preocupados por el desarrollo de la situación en la isla, se quedaron sin palabras por un momento después de ver la postura de Groudon y Kyogre. Las formas originales de Groudon primordial y Kyogre primordial. Gary pronunció lentamente el nombre de las formas de Groudon y Kyogre que tenía frente a él. Esto es un gran problema. En ese momento, ya fueran Gary y Rayquaza en el campo de batalla, o Steven y Lance en la isla, todos mostraban expresiones aturdidas. Tras la reversión primordial, la fuerza de Groudon y Kyogre ha aumentado considerablemente. El Rayquaza actual, incluso con la fuerza de la Mega Evolución, no puede competir con Groudon y Kyogre. En este momento, Groudon y Kyogre aún recordaban el ataque anterior de Rayquaza, por lo que todos fijaron su mirada en Rayquaza, y al mismo tiempo, su impulso comenzó a aplastar a Rayquaza y Gary. ¿Eso, qué deberíamos hacer, Gary? Después de que los dos grandes tipos lo miraron fijamente, Rayquaza no pudo decidirse por un rato. Yo tampoco lo sé. Gary estaba indefenso ante esta situación. Esta vez está completamente fuera de control. Justo cuando Gary estaba preocupado, Groudon y Kyogre no se preocuparon por nada más y atacaron a Rayquaza al mismo tiempo. Y era su movimiento exclusivo. Una enorme columna de agua se precipitó directamente hacia Rayquaza, apuntándolo. Este movimiento es el pulso originario de Kyogre. Por el lado de Groudon, después de usar Precipice Blades, también se abalanzó hacia Rayquaza como la cima de una montaña con una espada afilada. Afortunadamente, Rayquaza todavía es bastante ágil, y además, está en el aire, por lo que con la bendición de la velocidad, está constantemente esquivando los ataques de Groudon y Kyogre. Sin embargo, Rayquaza siempre será descuidado. Mira, Rayquaza quedó aturdido y recibió el impacto directo del pulso del origen de Kyogre. El poderoso impacto dejó inconsciente de inmediato a Rayquaza, que cayó sobre la pequeña isla donde estaban Steven y los demás en ese momento antes de detenerse. Duele. Rayquaza sintió las heridas en su cuerpo y se quedó un poco entumecido por un rato. ¿Qué debemos hacer? Ya sabes, Rayquaza es la última carta de triunfo de Gary. Ahora no puede soportarlo, y mucho menos Gary. Fue gracias a la protección de Rayquaza que Gary sobrevivió al pulso de origen de manera segura. Gary, ¿estás bien?
Rosa e Hilda corrieron y miraron a Gary, temiendo que le faltaran algunas extremidades. Afortunadamente, con el consuelo de Gary, Rosa y Hilda se sintieron aliviadas. Entonces Gary miró a Rayquaza, y el significado era muy claro, le preguntó qué hacer. Ahora solo hay un camino. Rayquaza casi perdió su capacidad de combate con un pulso de origen de Kyogre, y también le hizo darse cuenta de la diferencia con Groudon y Kyogre. Así que decidió utilizar su carta del triunfo. Rayquaza, ¿tienes una solución? Los ojos de Gary se iluminaron al oír lo que dijo Rayquaza. Por supuesto. Rayquaza asintió y luego dejó escapar un largo rugido. Mi solución es, papá, ayúdame. Bajo la misteriosa mirada de Gary, Rayquaza levantó la cabeza y gritó al cielo. Papá. ¿Me ayudas? La acción de Rayquaza casi hizo que a Gary se le salieran los ojos de las órbitas. Por supuesto, Steven y otros que no entienden el lenguaje de los Pokémon no saben lo que grita Rayquaza, de lo contrario, su impresión de Rayquaza se destruiría instantáneamente. Groudon y Kyogre también escucharon a Rayquaza gritando pidiendo ayuda, y al mismo tiempo, una figura que los hizo temblar apareció en sus mentes. Para evitar que Rayquaza pidiera ayuda, Groudon y Kyogre se miraron y pensaron en detenerlo físicamente, por lo que lanzaron 2 ataques más contra Rayquaza. Pero el resultado esta vez fue completamente diferente. Justo cuando el ataque estaba a punto de impactar a Rayquaza, una ola de energía de dragón surgió repentinamente del aire, derrotando por completo los 2 ataques de Groudon y Kyogre, sin dañar a Rayquaza por detrás. Por fin. Rayquaza sintió la presencia familiar y sus ojos se iluminaron al instante. Y todos los presentes también miraron en la dirección del ataque y vieron a otro Rayquaza apareciendo en el aire. Pero comparado con el Rayquaza anterior, este era un poco más grande y más estable. Otro Rayquaza. Steven y Lance también abrieron los ojos de par en par y mostraron expresiones increíbles al ver la situación. Es realmente impactante. Rosa, Hilda y los demás tampoco podían creer la escena que tenían delante. Del lado de Rayquaza, el mayor miró al joven Rayquaza que estaba al lado de Gary y dijo sin emoción: Pequeño mocoso, ¿por qué estás gritando? ¿No será porque no puedo con ellos, así que quiero pedirle ayuda a papá? Tras escuchar lo que dijo su padre, el Rayquaza junto a Gary sonrió de inmediato y dijo: Te dije que trabajarás duro hace mucho tiempo. Mira, esos 2 Deoxys te derrotaron antes, y ahora estos 2 tipos te están dando una lección. Tras decir esto, el Rayquaza mayor mostró una expresión de decepción. Papá tiene razón, yo estaba equivocado. El punto principal de Rayquaza es que sé que estoy equivocado, pero no cambiaré. Después de ver la actitud imprudente de Rayquaza, el Rayquaza mayor no dijo nada más y fijó sus ojos en Groudon y Kyogre. Groudon y Kyogre, quienes fueron la mira del mayor Rayquaza, también sabían lo que sucedería a continuación, por lo que no pudieron evitar estremecerse. Efectivamente, el resultado fue el esperado por Groudon y Kyogre. El Rayquaza mayor mega evolucionó directamente y luego atacó, activando el modo de paliza. Y mientras golpeaba, el mayor Rayquaza seguía diciendo: Solo yo puedo golpear a mi hijo, ¿quién eres tú? Y así sucesivamente. Bajo el poderoso ataque del antiguo Rayquaza, incluso Groudon y Kyogre en sus formas primarias no pudieron resistir. En ese momento, Steven y Lance también se dieron cuenta de que este Rayquaza era el Señor del Cielo en la leyenda de la Liga Oen. Y Rayquaza al lado de Gary estaba animando a su padre. Dije que tu manera es pedir ayuda. Gary también aprovechó ese momento para acercarse a Rayquaza, puso los ojos en blanco y dijo: Solo dime si funciona. Dijo Rayquaza, quien estaba animando, con una sonrisa tras escuchar las palabras de Gary. Dije, ¿dónde está tu temperamento agudo anterior? ¿Dónde está tu dignidad como Señor del Cielo? Después de escuchar lo que dijo Rayquaza, Gary casi no pudo contenerse. No sé. Rayquaza simplemente respondió a Gary apresuradamente y continuó viendo a su padre vencer a Groudon y Kyogre con gran interés. Después de la dura enseñanza del mayor Rayquaza, Groudon y Kyogre se dieron cuenta profundamente de sus errores, y luego de expresar sus profundas disculpas, tropezaron en el mar y el volcán con sus heridas, y finalmente desaparecieron por completo de la vista de todos. Sin la influencia de Groudon y Kyogre, el clima originalmente malo también volvió a la normalidad y desapareció por completo.
Después de ver esta situación, Steven y Lance, los entrenadores campeones, finalmente dejaron de lado sus corazones que habían estado colgando. Después de darles una lección a Groudon y Kyogre, el mayor de los Rayquaza también se acercó a Rayquaza y Gary. Después de mirar cuidadosamente a Rayquaza, también mostró una cara de sorpresa. Cuando aprendiste el toque final y la mega evolución, y tu fuerza ha alcanzado el nivel de un dios de primer nivel. Aunque Rayquaza ya ha salido de la forma de mega evolución, su propia fuerza ha cruzado oficialmente el umbral de un dios de primer nivel. Porque había acumulado un largo periodo de tiempo antes, y luego, con la ayuda del pergamino de toque final, logró abrirse paso con éxito hasta el nivel de un dios de primer nivel. Jeje. Rayquaza esperaba la sorpresa de su padre, así que, tras reírse entre dientes, le presentó a Gary. Este es Gary, me ayudó a completar la mega evolución y a aprender el toque final. También le contó a su padre sobre los eventos anteriores en Ciudad Larousse. Después de escuchar lo que dijo Rayquaza, el Rayquaza mayor miró a Gary. El aura que te rodea es, el poder de Viridian. Al igual que la actuación anterior de Rayquaza, el Rayquaza mayor también se sorprendió por el poder de Viridian en Gary. No esperaba que todavía hubiera gente bendecida. Eres demasiado amable, dijo Gary también modestamente. Entonces te dejaré a este niño. Cuídalo. Las palabras del anciano Rayquaza parecieron muy abruptas, lo que dejó atónitos a Gary y Rayquaza. Papá, ¿qué quieres decir? Al enterarse de que su padre lo había confiado a Gary, Rayquaza se quedó un rato sin reaccionar. Incluso Gary no pudo reaccionar, solo miró fijamente al mayor Rayquaza. Dado que Gary puede ayudarte a completar la mega evolución y aprender a añadir los toques finales, y además aprovechaste esta oportunidad para alcanzar el estado de Dios de primer nivel, significa que es un entrenador con aventuras. No sufrirás si lo sigues. El Rayquaza anciano es un Pokémon sabio después de todo. Aunque desconoce cómo Gary logró que Rayquaza completara la transformación, si logra seguir a Gary, la fuerza de Rayquaza podría superarlo pronto. De acuerdo. Rayquaza no tuvo objeción a asociarse con Gary y simplemente aceptó. De esta manera, Gary tuvo la suerte de capturar un Rayquaza que acababa de alcanzar el primer nivel de Dios. Desde entonces, Gary finalmente tuvo un Pokémon legendario en sus manos. Después de confiarle a Rayquaza, el Rayquaza mayor se despidió, voló y regresó al territorio de la capa de ozono. Con Gary capturando a Rayquaza y el mayor Rayquaza marchándose, la batalla entre la tierra y el mar llegó a su fin. El equipo Magma y el equipo Aqua, causantes de este incidente, también sabían de su comportamiento incorrecto, así que admitieron sus errores y fueron capturados por la Alianza obedientemente. Tenían que ser obedientes, después de todo, los dos campeones los observaban. Este incidente terminó por completo y Gary y sus amigos continuaron su viaje en la región de Oen. No esperaba que tú, Gary, capturaras a Rayquaza. Eres increíble. Tras resolver la disputa entre el equipo Magma y el equipo Aqua, Gary, Rosa e Hilda se despidieron de Steven, Lance y los demás y continuaron su viaje. Esta vez, su objetivo era la última ciudad gimnasio, Ciudad Zootrópolis. Mientras estaba en el barco, Rosa todavía no podía olvidar la escena de Gary capturando a Rayquaza, por lo que miró a Gary con admiración. Es solo que tuve la suerte de obtener el reconocimiento de Rayquaza. Aunque Gary también estaba muy feliz por esto, su buena educación aún le hizo mantener su humilde calidad. Cuando pienso en la expresión envidiosa de Lance, todavía quiero reír. Hilda, que estaba de pie a un lado, recordó la escena cuando Lance vio a Gary capturando a Rayquaza, y la expresión de envidia siempre cambiante, y no pudo evitar reír. Sí, después de todo, Rayquaza es el Pokémon legendario que Lance, el maestro tipo dragón, más desea obtener. Después de escuchar lo que dijo Hilda, Gary también recordó la expresión extremadamente envidiosa de Lance y se rió suavemente. Gary, acabas de decir que Lance es el maestro tipo dragón. Rosa también escuchó las palabras de Gary, recordó que la mayoría de los Pokémon de Lance son de tipo volador, y entendió lo que Gary quería decir, y también se rió. No es así. Gary se encogió de hombros y dijo. Así es. Rosa e Hilda, que estaban a un lado, también rieron juntas. Por cierto, Gary, ¿qué te dijo Steven antes? Después de hablar de Lance, Hilda también recordó algo, por lo que preguntó con curiosidad sobre algunas cosas que Steven y Gary habían hablado antes.
Rosa, que estaba allí presente, también tenía mucha curiosidad por esto, por lo que también miró a Gary con curiosidad. Por supuesto, es la recompensa por ayudar a la Alianza Owen. Gary no dudó en contarles a Rosa y a Hilda lo que Steven le había dicho. Así es. Al oír esto, Hilda asintió. Justo cuando Rosa estaba a punto de decir algo, Gary tomó la iniciativa y lo dijo primero. Steven ya lo ha arreglado. Cuando lleguemos a Ciudad Sooctópolis, podremos encontrar a Ugayace para que lo recoja. Bueno, nuestro objetivo es la ciudad de Sooctópolis. Dicho esto, Rosa inmediatamente agitó sus puños blancos hacia el mar frente a ella y gritó alegremente. Después de un tiempo navegando por el mar, Gary y los otros dos también llegaron a su destino esta vez, que es la ciudad de Sooctópolis. Después de descansar una noche en el centro Pokémon de Ciudad Sooctópolis, Rosa salió del centro Pokémon a la mañana siguiente y le preguntó a Gary que estaba a su lado. Oye, Gary, ¿deberíamos ir a ver a Ugayace después o ir a desafiar al gimnasio Sooctópolis? Vayamos directamente al gimnasio Sooctópolis. Gary dio una respuesta directa sin pensar. ¿Por qué no vas a ver a Ugayace? Sigo pensando que lo más importante es ir a verlo primero para reclamar tu recompensa. Rosa todavía estaba un poco confundida sobre la decisión de Gary, así que preguntó directamente. Rosa, ¿aún no lo sabes? Respondió Hilda, a un lado, con impotencia. ¿Saber qué? Preguntó Rosa, todavía sin entender nada. Gary, deberías explicarlo. Hilda, que estaba un poco preocupada, no quiso explicar demasiado ante el rostro confundido de Rosa, así que le dio la oportunidad de explicarle a Gary. De acuerdo. Después de que Gary asintiera, le explicó a Rosa, quien no sabía nada al respecto. De hecho, el antiguo entrenador del gimnasio Sooctópolis era Ugayace, pero después de que Steven le entregara el campeonato de la Liga Owen, el entrenador del gimnasio Sooctópolis pasó a manos de su mentor, Juan, el actual entrenador del gimnasio Sooctópolis. Entonces, si Ugayace está en Ciudad Sooctópolis, entonces debe estar en el gimnasio Sooctópolis. De esta manera, Gary le contó lentamente a Rosa quien no sabía sobre el gimnasio Sooctópolis y Ugayace. Así es. Tras escuchar la explicación de Gary, Rosa por fin lo entendió. Entonces Rosa, debes verificar cierta información con antelación en el futuro. Hilda por su parte todavía mostraba una expresión preocupada por Rosa que no sabía nada. Lo sé, lo sé. En respuesta, Rosa siguió agitando las manos, indicando que lo sabía, pero aún mostraba el tipo de expresión que decía. Lo sé, pero no cambiaré. Lo que quieras, siempre y cuando seas feliz. Hilda ya estaba acostumbrada al comportamiento de Rosa, así que fingió no verlo. Está bien, chicas, es hora de ir al gimnasio Sooctópolis. Después de que Gary miró la hora en ese momento, le recordó a Rosa y a Hilda. Bueno. Después de que Rosa y Hilda estuvieron de acuerdo, Gary y los otros dos caminaron juntos hacia el gimnasio Sooctópolis. Sooctópolis es una ciudad construida en un cráter. Las casas de la ciudad son como terrazas, de arriba a abajo, y desde la distancia, transmiten una sensación de belleza estratificada. El gimnasio Sooctópolis de la ciudad es, por supuesto, igual. Además, algunos parterres alrededor del gimnasio dan la sensación de estar en una villa con jardín. Desde este punto de vista, el gimnasio Sooctópolis es realmente excepcional. ¿Es este el gimnasio Sooctópolis? Preguntó Rosa con incertidumbre, mirando el edificio de la villa frente a ella. Aquí hay un cartel de gimnasio, así que debería estar bien, dijo Hilda señalando el cartel de gimnasio en la casa. Desde fuera, este lugar no parece un gimnasio en absoluto, sino una villa con jardín. Rosa miró el gimnasio Sooctópolis frente a ella y no pudo evitar quejarse. Bueno, tienes que saber que, tanto Ugayace como Juan, ambos son entrenadores de coordinación. Si lo piensas así, no te parecerá extraño. Gary se lo explicó brevemente a Rosa y Hilda. Gary tenía razón. Aunque todos los entrenadores de coordinación muestran la belleza de los Pokémon, eso no les impide apreciar mucho la belleza. Por lo tanto, Gary cree que Ugayace y Juan son iguales. Está bien. Rosa escuchó esto y no lo dudó más. Está bien, entremos. Justo cuando Gary, Rosa e Hilda estaban a punto de entrar, una voz interrumpió sus acciones. ¿Crees que es apropiado comentar sobre la casa de otra persona de esta manera? No es agradable comentar sobre la casa de otra persona en su puerta.
Justo cuando Gary estaba a punto de llevar a Rosa y Hilda al gimnasio Zooctópolis, escuchó una risa extraña desde el interior de la casa. ¿Quién es? Después de escuchar la risa, Gary y los otros dos inmediatamente levantaron la vista y pronto vieron a un hombre guapo con cabello largo y verde apareciendo en la puerta del gimnasio. Señor Wallace. Gary reconoció al hombre que apareció en la puerta del gimnasio de un vistazo. Era Wallace, el actual entrenador campeón de la Liga Owen. Eres el campeón de Owen, señor Wallace, el magnífico maestro. Rosa e Hilda también miraron con sorpresa al apuesto hombre que tenían frente a ellas, Wallace. Sí, soy yo. Wallace sonrió y luego asintió levemente, admitiendo su identidad. Aprendí sobre Gary y los demás gracias a Steven, y hace tiempo que quiero conocerlos a ustedes, Gary, Rosa e Hilda. Wallace miró a los tres chicos y chicas que aparecieron en la puerta del gimnasio y los saludó cortésmente. Hace mucho que admiramos al señor Wallace, respondió Gary con cortesía. Después de ese intercambio preliminar, Gary y los otros dos, así como Wallace, se llevaron muy bien. Luego, por invitación de Wallace, Gary y los otros dos lo siguieron a la sala de recepción en el gimnasio Zooctópolis. En el sofá de la sala de recepción, después de que los dos lados se sentaron uno frente al otro, Wallace primero expresó su gratitud a Gary y a los otros dos, especialmente a Gary que estaba entre Rosa y Hilda. Gary, desde que llegaste a nuestra región de Owen, has ayudado a nuestra alianza de Owen en varias ocasiones. Quiero agradecerte por esto. Desde que Gary llegó a la región de Owen, ha ayudado a resolver los problemas del equipo Magma y el equipo Aqua, así como los de Hirachi y otros eventos que afectaron gravemente a la región. Wallace está muy agradecido por ello. Señor Wallace, es usted muy amable. Esto es lo que un entrenador de la alianza debe hacer. Por estas amables palabras, se puede decir que Gary es justo y lleno de justicia. Después de escuchar lo que dijo Gary, Rosa y Hilda que estaban a un lado no pudieron evitar poner los ojos en blanco. Ja ja ja. Después de que Wallace se levantó y escuchó las palabras de Gary, se rió de inmediato. Si no hubiera conocido a tu personaje por Steven, te habría creído de verdad. Le dijo Wallace a Gary sonriendo. Oye, sobre esto. Gary ya esperaba lo que Wallace acababa de decir, así que el cambio fue solo para animar el ambiente, así que ahora solo mostró una sonrisa torpe pero elegante. Bueno, mejor no hablemos de esto. La risa de Wallace fue perfecta, y rápidamente cambió de tema a la situación general. Los equipos Magma y Aqua han metido la pata esta vez. Incluso despertaron a los antiguos Pokémon Groudon y Kyogre de su letargo. De no ser por Gary y tu ayuda, la alianza Owen habría sufrido graves pérdidas. En ese momento, Wallace también recuperó la seriedad de un campeón, recordando lo ocurrido hacía poco. De no haber sido por la ayuda de Gary y Rayquaza, el asunto habría sido grave. Eres demasiado serio. Es un honor para mí poder ayudar a la alianza Owen. Después de volver al tema, Gary también recuperó su seriedad y le dijo a Wallace con una risita. Gary, no seas tan modesto. La alianza no defraudará a quienes han contribuido. Wallace también negó con la cabeza y le dijo a Gary. Entonces, ¿puedo preguntar, qué recompensas tiene la alianza esta vez? Como Wallace lo ha dicho, Gary también tiene un pequeño interés en las recompensas de la alianza. Después de todo, la alianza es rica y poderosa, por lo que las recompensas no deberían ser malas. Del mismo modo, Rosa e Hilda también estaban muy interesadas en las recompensas de la alianza esta vez, por lo que también pusieron sus miras en Wallace. Además de algunas recompensas financieras, hay otras dos recompensas en forma de artículos. Wallace también contó lentamente las recompensas otorgadas por la alianza bajo la mirada de Gary y los otros dos. ¿Dos objetos? ¿Qué son? Gary también se interesó al oír esto. Dos huevos de Pokémon, dijo también Wallace después de que Gary le preguntara. Esto debería interesarte mucho. ¿Huevos de Pokémon? ¿Qué tipo de huevos de Pokémon? Gary se interesó aún más al saber que eran huevos de Pokémon. Uno es un huevo de Pokémon de Ralts y el otro es un huevo de Pokémon de Togepi. Creo que te interesará. Después de que Wallace terminó de hablar, inconscientemente miró a Rosa e Hilda junto a Gary y dijo. ¿Ralts y Togepi? Tras oír que eran los huevos Pokémon de Ralts y Togepi, asintió sin pensarlo. No hay problema, estoy de acuerdo. Está bien, por favor espere un momento. Luego, Wallace sacó dos huevos Pokémon de la casa y los colocó frente a Gary. Este es el huevo de Pokémon, Gary, tómalo.
Está bien, Gary miró los dos huevos Pokémon, luego miró a Rosa e Hilda a un lado y dijo: Rosa, Hilda, ustedes dos elijan uno cada una. ¿Está bien? Al oír que Gary les iba a dar los dos huevos Pokémon, Rosa e Hilda no lo hicieron, pero preguntaron. Por supuesto. Gary asintió. En cuanto a Guayace, no tenía objeción. Después de todo, la recompensa le había sido otorgada de Gary, y Guayace no podía controlar lo que sucediera después. Tras recibir la respuesta de Gary y Guayace, Rosa e Hilda se conmovieron y ya no dudaron más y eligieron cada una un nuevo Pokémon. Rosa eligió a Ralts y Hilda eligió a Togepi. Después de elegir los huevos Pokémon, los dos se miraron y se prepararon para darle a Gary un gran beneficio esta noche. Gary, que estaba charlando con Guayace, no esperaba que hubiera una gran sorpresa esta noche. Mientras charlaba con Guayace, Gary también recibió un mensaje de que su profesor, Juan, el actual entrenador del gimnasio Zooctópolis, no estaba en el gimnasio hoy, pero salió a hacer algo. Tras conocer esta noticia, Gary también canceló el desafío del gimnasio de hoy y se preparó para volver al día siguiente. Luego de charlar un rato con Guayace, tras recibir la recompensa de la alianza, Gary y los otros dos también se despidieron y abandonaron el gimnasio Zooctópolis. Pronto anocheció. Gary, quien recibió la recompensa de la alianza, recordó de repente que no había recibido la recompensa del sistema tras conquistar a Rayquaza, así que aprovechó a Rosa e Hilda para lavarse y abrir el sistema. Veamos, ¿qué recompensas obtendré por conquistar al dios de primer nivel Rayquaza? Déjame ver qué habrá en el paquete de regalo después de conquistar a Rayquaza. Gary abrió el sistema mientras Rosa y Hilda fueron a lavarse, listas para ver el paquete de regalo por conquistar a Rayquaza. Cuando la mente de Gary se movió, el espacio del sistema también se abrió y los elementos que contenía aparecieron frente a él. Estas son, cartas de calificación pseudo legendarias y 10 caramelos raros. Al mirar la descripción de texto proporcionada por el sistema, Gary se quedó atónito por un momento. ¡Guau! Sí que hay caramelos raros. Gary abrió mucho los ojos y mostró una expresión increíble. Realmente no esperaba que los objetos del juego de su vida anterior fueran realmente sacados por el sistema. Caramelos raros, no necesito decir mucho sobre su función. Pueden subir de nivel a los Pokémon en un nivel. ¿Pero este tipo de mejora afectará a la base de Pokémon? Gary también tenía esta preocupación, después de todo, los caramelos raros juegan un papel en forzar el crecimiento. Sin embargo, la explicación proporcionada por el sistema más tarde también hizo que Gary se sintiera aliviado. Los caramelos raros que proporciona el sistema tienen la misma función que en el juego. Mejoran el nivel y la fuerza del Pokémon sin ningún efecto negativo. Solo necesitas dedicarle algo de tiempo tras la mejora. En cuanto a la otra carta de calificación pseudo legendaria, no hace falta decir que puede mejorar a los Pokémon con calificaciones de campeón a la etapa pseudo legendaria. Después de ver las recompensas esta vez, Gary comenzó a calcular sus usos en su mente. Ahora Gary tiene 3 Pokémon de nivel rey. Blastoise, Arcanine y Metagross Shiny, por lo que decidió dividir los 10 caramelos raros entre ellos. Entre ellos, Arcanine y Metagross Shiny tienen 3 cada uno, y Blastoise tiene 4. Los 3 Pokémon que cogieron los caramelos raros, Metagross Shiny y Arcanine, alcanzaron el nivel 75, y Blastoise el nivel 78. En cuanto a la tarjeta de calificación pseudo legendario, Gary se la asignó a Blastoise, y de esta manera, las calificaciones de Blastoise fueron mejoradas de campeón a pseudo legendario. Después de arreglar la recompensa esta vez, Gary simplemente miró hacia arriba y vio 2 muslos envueltos en medias, uno blanco y otro negro, apareciendo frente a él. No hace falta decir que Gary también sabía que esta era una recompensa que le pertenecía solo a él. Al respecto, Gary también dijo emocionado. Esta noche es una buena noche. Esa noche, considerando que Rosa y Hilda aún eran jóvenes, Gary ocupó casi todo excepto el último escalón. Se puede decir que Gary realmente cayó en un lugar hermoso y gentil. No hace falta decir mucho sobre la belleza de esa noche, pero el tiempo era demasiado corto. Pronto, la luz del día siguiente atravesó las cortinas e iluminó la habitación. Tras un sueño reparador, Gary y los otros dos se despertaron y empezaron a lavarse. Al fin y al cabo, hoy iban a competir en el gimnasio Zooctópolis. Después de terminar el desayuno necesario, Gary llevó nuevamente a Rosa y Hilda al gimnasio Zooctópolis.
Sin embargo, esta vez no fue Wayace de ayer quien saludó a Gary, sino Juan, el entrenador de Octopolis Gym. Señor Juan, ¿dónde está el señor Wayace? ¿Por qué no lo veo? Tras seguir a Juan al gimnasio, Rosa no pudo evitar preguntar con curiosidad. Wayace tiene otras cosas importantes en la liga, así que regresó a la sede de la liga. Ante la pregunta de Rosa, Juan también dio una respuesta. De verdad. Tras escuchar las palabras de Juan, Rosa asintió. Pero antes de irse, Wayace también me comentó algunas cosas tuyas. Tras decir eso, Juan también miró a Gar y a los otros dos. Oh, ¿qué dijo el señor Wayace sobre nosotros? Al oír esto, Rosa se interesó al instante. Wayace dijo que todos ustedes son entrenadores muy talentosos y poderosos. Juan no lo ocultó y dijo directamente lo que dijo Wayace. Estamos bien. Rosa se sintió avergonzada por un momento cuando el entrenador campeón de una región la elogió. El señor Wayace es muy amable. Gary e Hilda también expresaron su humildad. Si Steven y Wayace te elogian, creo que tu fuerza debe ser buena. Así que luchemos en el próximo desafío de gimnasio. Da la casualidad de que también quiero aprovechar esta oportunidad para ver qué tipo de fuerza tendrás después de ser elogiado por Wayace y Steven. Para ser honesto, Juan también quería ver qué tipo de fuerza tendrían Gary y los otros dos, quienes fueron elogiados por dos campeones de Owen. Aquí, Juan se centró en Gary entre las tres personas, quien fue el más mencionado por Wayace. Ningún problema. Después de todo, el siguiente paso era el desafío del gimnasio con Juan, por lo que Gary y los otros dos no tenían motivos para negarse, así que aceptaron de inmediato. Bueno, comencemos oficialmente nuestro desafío de gimnasio. Luego, bajo el liderazgo de Juan, Gary y los otros dos llegaron al lugar de la batalla del gimnasio Octopolis. Como el gimnasio Octopolis es un gimnasio especializado en Pokémon de tipo agua, lo primero que llamó la atención de Gary fue un local acuático. Esta vez, el desafío del gimnasio todavía estaba de acuerdo con la convención, y Gary todavía fue la primera persona en estar en el campo de batalla. Después de que Gary se puso en posición, Juan, del otro lado, le gritó. Gary, el método de batalla de nuestro gimnasio Octopolis es diferente al de otros gimnasios, tienes que prestar atención. ¿Hay alguna diferencia? Rosa, que estaba en el asiento del espectador, inmediatamente prestó más atención al oír esto. El árbitro decidirá los detalles. Sin embargo, Juan no explicó las dudas de Gary ni de los otros dos, sino que le cedió el turno al árbitro que se acercaba. El árbitro, un anciano, también comenzó sus funciones en este momento y anunció las reglas de batalla del gimnasio Octopolis. Ahora comienza el desafío de gimnasio entre el entrenador Juan y el retador Gary. Se usan 5 Pokémon. Por favor, selecciona 2 Pokémon primero y juega una partida de dobles en la primera ronda. Cuando ambos Pokémon del entrenador o del retador pierdan su habilidad de combate, la primera ronda de la batalla termina. Luego, usa los Pokémon restantes para jugar la segunda ronda del combate. En esta segunda ronda, el combate se convierte en 1 contra 1. Cuando los 5 Pokémon de un bando pierden su habilidad de combate, la partida termina. Además, solo el retador puede cambiar de Pokémon durante la batalla. Después de que el árbitro anunció las reglas de la batalla, Gary entendió rápidamente las reglas de batalla del gimnasio Octopolis esta vez. Es decir, en la primera ronda del partido de dobles, por muchos Pokémon que envíe, solo necesitamos derrotar a los 2 Pokémon del señor Juan, y luego podemos pasar a la segunda ronda del partido individual. Gary levantó la cabeza y le dijo a Juan que comprendía. Así es. Juan también asintió. Existe una regla así, es realmente increíble. Rosa e Hilda, que observaban la batalla, también se sorprendieron con las reglas del gimnasio Octopolis. Realmente merece ser el último gimnasio. Para participar en la Liga Owen, los entrenadores deben ser como el agua. Sin importar el tipo de embarcación que encuentren, pueden cambiar de forma y responder correctamente. Después de que Juan terminó de explicar el significado de sus propias reglas de batalla en el gimnasio Octopolis, miró a Gary que estaba frente a él. Gary, déjame ver qué tipo de batalla mostrarás a continuación. Bueno, comencemos. Mis 2 Pokémon son Sealeo y Seaking. Después de que el árbitro anunció las reglas de la batalla, Juan envió a sus 2 Pokémon, Sealeo en el nivel 46 y Seaking en el nivel 46. Son Sealeo y Seaking. Rosa miró a los 2 Pokémon que le había enviado Juan y asintió.
He decidido que sois vosotros, Aerodactyl y Umbreon. Después de pensar un rato, Gary lanzó dos Pokéballs, y luego Aerodactyl y Umbreon de Gary aparecieron en el campo. Comienza la batalla. Gritó el árbitro al ver a ambos bandos enviar Pokémon. Estamos en ello, Aerodactyl, usa Stone Edge. Tan pronto como el árbitro terminó de hablar, Gary dio una orden a Aerodactyl. Tras el rugido de Aerodactyl, aparecieron decenas de rocas a su alrededor. Estas rocas se precipitaron hacia Seakin y Sealeo en la piscina. Escóndete en la piscina. Ante un ataque tan abrumador, Sealeo y Seakin no pudieron esquivarlo. Solo pudieron obedecer la orden de Juan y prepararse para saltar a la piscina para evitarlo. Pero Gary ya se había preparado. Tenía la mira puesta en Umbreon. Umbreon, usa psíquico para controlar a Seakin. Mientras los ojos de Umbreon brillaban con una tenue luz azul, una ola azul controló a Seakin, que estaba a punto de saltar al agua, haciéndolo incapaz de moverse. No, libérate rápido, Seakin. Aunque Seakin estaba luchando duro, comparado con la fuerza de Umbreon, su lucha era una broma. El Seakin atrapado solo podía observar las rocas que caían sobre él. Tras el ataque piedra filo de Aerodactyl, el primer Pokémon de Juan, el frágil Seakin, se desmayó por completo después de solo una ronda. Seakin, vuelve y descansa. Juan no tuvo más remedio que llevárselo. Sealeo, usa fragmento de hielo. Tras el final del ataque de Gary, Juan organizó rápidamente un contraataque. Sealeo, quien recibió la orden de Juan, emergió inmediatamente del agua y usó un fragmento de hielo contra el Umbreon de Gary. Un pequeño trozo de hielo se formó frente a la boca de Sealeo y golpeó a Umbreon. Umbreon, bola sombra. Y Umbreon no se quedó sentado allí esperando la derrota, sino que, bajo el mando de Gary, disparó una bola sombra y se dirigió a su encuentro. En el momento en que el fragmento de hielo tocó la bola de sombra, fue roto directamente por la bola de sombra en un instante, y continuó corriendo hacia Sealeo con la fuerza restante. Sealeo, continúa usando fragmento de hielo. Afortunadamente, el Sealeo de Juan estaba bien entrenado. Incluso en ese momento crítico, usó varios fragmentos de hielo seguidos para bloquear la bola sombra de Umbreon. Sin embargo, antes de que Sealeo pudiera recuperar el aliento, Aerodactyl ya estaba listo para atacar. Aerodactyl, usa hiperrayo. A la orden de Gary, Aerodactyl inmediatamente reunió toda la energía de su cuerpo, formando una espesa luz naranja, y se abalanzó sobre Sealeo en la piscina. El pobre Sealeo no se había recuperado del último ataque, y el hiperrayo de Aerodactyl ya estaba cerca. Como Sealeo no pudo esquivarlo, solo pudo quedarse donde estaba y dejar que el hiperrayo lo golpeara. ¡Bang! Con una ráfaga de explosiones, Sealeo fue destrozado por las consecuencias de la explosión y el impacto del hiperrayo, y siguió golpeando las paredes circundantes antes de detenerse. Sealeo y Seakin han perdido la capacidad de luchar. En la primera ronda de dobles, Umbreon y Aerodactyl ganaron. Después de que el árbitro vio que los dos Pokémon de Juan habían perdido toda su energía de lucha, anunció el resultado de la primera ronda. Gary, tu fuerza es realmente extraordinaria. Juan, quien había recuperado a Sealeo, también se sorprendió por la fuerza de Gary. El señor Juan es demasiado halagador. Gary, que también había recuperado a sus dos Pokémon, también negó con la cabeza suavemente. Bueno, comencemos la segunda ronda. Después de decir eso, Juan bajó de su posición y caminó hacia Gary. Bueno. Como Gary tuvo que intercambiar lugares con Juan en la segunda ronda, Gary también fue al lugar donde Juan originalmente comandaba a los Pokémon, en la dirección opuesta de Juan. Al mismo tiempo, debido a que la primera ronda de la batalla de dobles terminó, la segunda ronda de la batalla de individuales necesitaba cambiar el campo de batalla, por lo que un campo de batalla con un tercio del área siendo una piscina y un tercio siendo tierra apareció frente a todos. Este es el campo de batalla para la segunda ronda. Parece que ya hay terreno. Tras ver el campo de batalla para la segunda ronda, Hilda también empezó a pensar en el próximo desafío de gimnasio. Esta vez, Electivire, está decidido. En esta ronda del combate individual, Gary envió a Electivire a pelear. ¿Ah, Electivire? Juan miró el Electivire que le envió Gary y sonrió levemente. Pero a veces, la ventaja de tipo no lo es todo. Después de decir eso, antes de que Gary respondiera, envió a sus Pokémon. He decidido elegirte, Lugisk. Frente al Electivire de Gary, Juan envió con decisión su Lugisk de nivel 48.
Electiviré, usa rayo. Tan pronto como apareció Lugdisk, Gary tomó la delantera y lanzó un ataque. Se vio una corriente eléctrica dorada saliendo de Electiviré, y el objetivo era Lugdisk en el agua. Salta, Lugdisk. Después de recibir la orden de Juan, Lugdisk inmediatamente acumuló poder en el agua, y luego usó su propio poder para saltar fuera del agua y llegar al aire, evitando el Thunderbolt de Electiviré. Entonces es su X. Lugdisk voló por los aires y se abalanzó sobre Electiviré. Juan quiso aprovechar esta oportunidad para utilizar Dulce Beso en Electiviré para hacerlo caer en un estado de confusión. Después de ver esta situación, Gary no mostró una actitud de pánico, sino que mostró una sonrisa de éxito. Ten cuidado, Electiviré, vamos a usar